Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Vosotros no os acordaréis porque sois muy jóvenes, pero hace 50 años en Europa no se podía hablar de genética, mucho menos aplicada a las ciencias sociales. La genética era una cosa nazi, eso de que había elementos que determinaban individual o colectivamente a uno. Hoy, por el contrario, todo el mundo habla de genética sin ahorrarse el ridículo de esas corporaciones que te dicen que la vocación de servicio está en su ADN, ¿verdad? Se ha convertido ya en una cosa popular. Y vosotros tampoco os acordáis porque efectivamente sois muy jóvenes, pero hace 30 años no se podía hablar de geopolítica, una disciplina fascista o soviética. Al revés, había que apostar por la construcción del mundo global y esas cosas, ¿no? Hoy, por el contrario, todo el mundo habla de geopolítica y además habla sin propiedad, confundiéndolo con política internacional, que es una expresión que en realidad ya nadie usa, todo el mundo habla de geopolítica. Y vosotros no os acordáis porque sois muy jóvenes, pero hace 25 años en España era imposible publicar un libro que hablara bien de la historia de España. Imposible, las editoriales no te lo cogían y si te lo cogían ya sabían que iba a tener una campaña feroz en contra. Hoy, por el contrario, cualquier librería está llena de decenas de libros que hablan bien de la historia de España, de los otros también, pero ya no los lee casi nadie. Y vosotros, aunque sois muy jóvenes, sí que os acordaréis de que hace 5 años no se podía hablar de inmigración. O sea, era poner en cuestión la inmigración e inmediatamente tildarte de fascista y de lo peor, ¿no? De xenófobo, todas esas cosas. Hoy, por el contrario, se ha convertido ya en materia de polémica política perfectamente transparente y abierta, que ciertamente usan unos y otros en su propio beneficio y con frecuencia para engañarnos, pero digamos que aquí hay otro tabú que se ha roto. Cuento todo esto para hacer ver que, aunque miramos alrededor y parece que todo se está hundiendo, la perspectiva, por el contrario, desde mi punto de vista, es enormemente optimista. Claro que se está hundiendo, eso es lo bueno, claro. Siempre que las cosas se hunden, pues el aroma a podredumbre asciende. Lo que está pasando en España, por ejemplo, es una evidencia, pero no solo aquí. El mensaje, sin embargo, es este otro, que no os quepa duda de que estamos en un cambio de ciclo importantísimo. El viejo mundo se está muriendo a pedazos, mantiene el poder y su inercia cada vez más pesada, precisamente porque se está hundiendo. Y por el contrario, entre todos esos fuegos de destrucción hay otro fulgor que se vislumbra, que es el de un amanecer. Y a ese amanecer hay que prestar la máxima atención. Ante todo, que el amanecer no nos pille durmiendo. Señores, gato de viernes, gato de húsares, en la cantina hoy un montón de cosas, pero antes, a ver si es posible, los avisos parroquiales, que tenemos un montón, tanto de gente que se sienta en esta mesa cotidianamente, como de gente que viene de vez en cuando y que son amigos. Así que, si os parece, vamos a ir por partes, porque tenemos entre firmas de Feria del Libro, conferencias, conciertos, un poco de todo. Por ejemplo, tenemos el concierto de Miguel Rix de mañana sábado, Valencia. Vamos a buscarlo, porque vamos a verlo. Esto que no se os pase. Estuve en Madrid el otro día, Valencia, sábado 31 de mayo a las 9:30. En Valencia, en directo, Miguel Rix. Sabéis que tenéis en su web la posibilidad de sacar las entradas. Bien, respecto a Feria del Libro, atención porque aquí ya viene la avalancha. Casi que, Alex, los vamos viendo uno detrás de otro y yo lo voy contando porque es que hay un montón de dónde coger. Por ejemplo, amigos que nos han mandado. Bueno, Cristina Martín Jiménez, que tiene firma en la feria el domingo a las 12. Cristina Martín Jiménez, que tiene firma el domingo a las 12. Bien, siguiente. Paco Álvarez Romanorum, que tiene Roma Underground, tiene firma el domingo a las 7 de la tarde y luego ya la semana siguiente. Siguiente. Barbadillo. Esta de Barbadillo es este fin de semana el que viene, pero también firmará pero este lo decimos ahora que vamos con el orden. Esto va a ser Historia desconocida del Imperio Español en la caseta de Almuzara, el domingo a las 12:30, con la canícula.
pero seguro que ese día llueve porque siempre llueve en la Feria del Libro de Madrid, con lo cual, Marcelo Gullo Amodeo. Marcelo Gullo, el fin de semana que viene, el viernes 13 a las, perdón, que se me va a las 7, y el domingo a las 5 de la tarde, como los buenos toreros. Sí, señor. Otro sí digo. Sí, no, y la mía que es mañana sábado, en casa del herrero, cuchillo de palo. La mía que es el sábado, o sea, mañana, a las 7 de la tarde en Tercios Viejos, caseta 82, ¿vale? Bueno, ya lo iremos recordando, pero para que veáis los amigos. Luego, Fernando Paces el fin de semana que viene. El 15 de junio. Hay tiempo de sobra para anunciarlo. Y luego dentro de los avisos hay otra cosa que no es un aviso, sino que lo he visto hoy porque me lo ha mandado Jesús Lainz y digo, esto hay que compartirlo con los camaradas. Tenemos el curso este de lenguaje desconstructivo. Ahí estamos. Curso oficial de lenguaje inclusivo. Atención. Desaprende el idioma de la opresión, exprésate sin cadenas gramaticales. ¿Por qué estudiar lenguaje inclusivo? Porque el castellano es una herramienta del heteropatriarcado cisnormativo. Porque los señoros de la RAE no nos representan. Estructura del curso. Nivel A1. Introducción a la subversión lingüística. Reconocimiento del enemigo. La O masculina genérica. Sustituciones básicas. Amigues, todas. Ejercicio. Redacta tu primer tuit inclusivo. 250 euros con apoyo del Gobierno de España y la Agenda 2030. No. No, es verdad. Esto es un curso real que usted está pagando con sus impuestos. Ya. ¿Eso que le paga usted a María Jesús? Oiga, esto es lo que hay. Bueno, pues en consonancia con el editorial, esto es lo que ahora ya solo da risa. Y hace 4 años mandaban, ¿eh? Ahora ya solo da risa. Un poquito de miedo también, sobre todo cuando le ves la cara. Bueno, y además de todo eso, lo que tenemos hoy de menos, titulares. Que tenemos primer libro sobre el Papa León XIV, Dios nos quiere, de Jesús Colina. Lo ha editado Libros Libres y tendremos hoy aquí al autor pues para hablar fundamentalmente de la persona, claro, del nuevo Papa, de quién es y de lo que de él esperan quienes más lo conocen. Asunto importante desde el punto de vista de la guerra cultural es la ofensiva de Trump contra la Universidad de Harvard, que no es una guerra contra el mundo universitario, como aquí clama la progredumbre, sino que es esencialmente una ofensiva contra el wokismo. Como aquí hay buenos expertos en materia norteamericana, como Carlos Esteban y Barbadillo, pues vamos a entrar a fondo en el asunto para que se vea ante lo que estamos. Y mutatis mutandis, porque en las universidades europeas no cree usted que es la cosa muy distinta. Más novedades, hablaremos del último libro de Gabriel Calvo Zarraute, el padre Calvo Zarraute, que va a venir a contarnos la cruzada. Es que la guerra del 36 sí fue una cruzada. La guerra civil de 1936 fue una cruzada. Y él va a explicarnos por qué. Y luego esto ya, por domo mía, que tenemos la versión novela gráfica, o sea, ese cómic de la Reconquista. Y la cosa es que viene Gol, Miguel Gómez, Gol es el dibujante, y vamos a presentarlo, vamos a contarlo y vamos a hacer aquí la presentación de esta obra que sintetiza en 120 y tantas páginas la gran aventura del Reino de Asturias y lo que absolutamente fue un milagro histórico, por supuesto. Y si está de Dios, este programa está grabado porque mañana a estas horas un servidor estará en Gijón después de haber hablado precisamente de ese milagro que fue el nacimiento del Reino de Asturias en Covadonga. Bueno, todo esto ¿con quién? Con nuestros contertulios titulares. Don Marcelo Gullo, ¿cómo estás? Muy bien, yo tengo que pasar mi aviso parroquial. Por favor. Estuve en el monasterio del Escorial y en el Escorial. Y ahí una señora me dijo: usted tiene que decir que los veo siempre los viernes y que los saludo. Entonces a la señora del Escorial que me saludó, me dijo, tiene que nombrarme en el próximo programa. Acá claro está. que sí. Está nombrada la señora del Escorial. Pero no te la has nombrado. No la nombré. El nombre no... Es que me acabo de olvidar. Pero ella sabe que la estoy nombrando. Pero no es lo mismo. Bueno, No es lo mismo. Pero bueno, hago lo que puedo. la misteriosa señora del Escorial, desde aquí un abrazo fortísimo. Por cierto, esto me recuerda que tengo para todos vosotros un regalo que nos manda un espectador que se llama Francisco Lombraña,
Francisco Lombraña, que además lo hace él, ¿eh? Francisco Lombraña es un artesano. Y Francisco Lombraña nos ha regalado un llavero patriota para todos y cada uno de vosotros. Esto es para Gullo. Muy bien. Esto es para Barbadillo. Gracias. Lo podéis enseñar a la cámara para que si lo guardamos una A ver, cámara. Esto es para Fernando Paz. La cámara no nos coge. Ahora, y este es para Carlos Esteban, ¿vale? Y este va a ser Pues para muchas gracias, don Francisco. Alejandro Frank. Ala, ya lo tienes aquí. Enseña, a ver si lo podemos ver. Tiki, tiki, tiki. ¿Sí? Pues Francisco, muchísimas gracias, de verdad. Sí, señor. Sí. Opa, ahí, ¿vale? Muchísimas gracias por estos llaveros, como además sobran, pues mira, este para Frank. Yo creo que se lo merece, ¿no? En fin. Bueno, y más cosas, y más cosas que contar. Marcelo, bienvenido, don Fernando Paz, ¿cómo estás? Muy bien, pues un saludo también a Francisco, en primer lugar, y gracias a Manuel, del barrio del Pilar. Yo sí que me he acordado, pero por los pelos. A Manuel del barrio del Pilar, que me lo encontré el sábado pasado cuando me dirigía yo a, en fin, a hablar de la Europa de entreguerras con unos chavales exultantemente jóvenes e inquietos, y bueno, se vino hacia mí en mitad de la calle, no en este sitio, y me pidió que os saludara. No tanto que le saludara yo a él desde aquí, que aprovecho para hacerlo en cualquier caso, sino que os saludara a vosotros. Y un simple recordatorio de aquello que dice Carlos Esteban acerca de tu editorial, con eso de que siempre tenemos razón. Es verdad. Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Voy a hacer lo mismo que nuestros dos compañeros que me han precedido y saludar a Vicente, que hace unos días me paró delante del Congreso de los Diputados. Vaya sitio, vaya sitio. ¿Y qué hacías tú delante del Congreso de los Diputados? Esa es la pregunta. Eso es, no claro. Vamos a entrar ahí en explicaciones. Bueno, pues siempre que sea fuera del Congreso... Estaba fuera. Eso es la cosa. Y me pidió que nos hiciésemos un selfie y le tuve que ayudar yo porque, como es un señor mayor, es todavía más torpe con la tecnología de lo que somos Fernando y yo. Así que, Vicente, un saludo. Y respecto a tu pregunta de cómo estoy, bueno, con el corazón gozoso, bien, porque dentro de unas semanas vamos a tener a un archiduque de Austria en la Corte de Madrid. A su Alteza Serenísima Jorge de Habsburgo-Lorena, que va a ser embajador de Austria, de Hungría, iba a decir Austria-Hungría, todo se andará, todo se andará. Ya quisiéramos. Ya quisiéramos. Vamos a tener de embajador de Austria en Madrid. Qué bien, y este es hijo de Otto. Sí, el hijo menor de Otto. Nieto del último emperador austríaco. Es una gran familia estos, son gente de primera todos ellos. Desde luego, porque hay otro hermano que también está de embajador en el Vaticano, me parece, y de eso nos va a ilustrar Carlos Esteban. Edward, sí. Von Habsburg-Lothringen, quiero recordar que es la fonética original. Qué bien, pues tiene que venir un día. Pues sí, por supuesto. Y hay que recordar, es el momento, la divisa del Imperio Austriaco, A-E-I-O-U. La que te mandé. Bueno, yo creo, Carlos, que eso lo conocemos No, todos. eso digo que es la que te mandé, no digo que... Austria es imperare orbi universo. Austria dominará todo el mundo. Yo no tenía ni idea. No significa eso, pero bueno. Pero ya empezamos. No, me has tocado las narices. A ver, pues no te basta con tener a una Austria de nuevo en la Corte de Madrid. No, tienes ya que necesito empezar que a el causar latín se divisiones. traduzca bien, ¿sabes? ¿Y cuál es la traducción correcta, Carlos Esteban? Buenas Pues noches. más o menos corresponde a Austria, o pertenece a Austria, dominar el universo, el orbe del universo. Ya. No dominará, es lo sino mismo, que es... en realidad. No, eso es lo que corresponde. Hay un Es decir, matiz, lo hay que un le matiz, hay un pertenece. matiz, hay un matiz, Ahora, que lo haga o efectivamente. no es otro tema. Ya, Pero que ya, es ya. Ganas de debatir. lo suyo. Bueno, ¿qué tal tú? Buenas noches, ¿bien? ¿Sí? Bueno, yo como no me he encontrado con nadie, ni nadie me ha dado recuerdos para nadie... No, pero acaba ni de voy tener a- una historia fantástica de la isla de Annobón. Annobón, sí. Annobón. ¿Usted sabe dónde está la isla de Annobón? Claro, son sea españoles. sincero, yo no tenía ni idea de la historia de la isla de Annobón. No. ¿Que no? Pues ahí donde había uno de los 4 campos de concentración que la República abrió el año 33 para encerrar Toma. con carácter preventivo a los españoles. ¿Era ahí? Yo sabía que había uno en Guinea, pero no sabía que era en la isla Pues esa. era en Annobón, Pues está que en es el- la sí, última, estaba- o sea, Annobón, Corisco, No, el pero territorio que era Río un campo que correspondía a la ley de vagos y maleantes, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí, Esa Pero ley, no te ya. imaginas lo lejos que está de todas partes. Ya, ya. incluso No de es- Guinea. Sí, incluso de Guinea. sí, Y es una isla que lo utilizan de vertedero y es una isla que siempre ha sido, en fin,
¿Y por qué es noticia? O sea, que es más que Es noticia porque es una isla diminuta y muy alejada, ¿vale? Y de un país que no es precisamente primer mundo, lo más avanzado, con lo cual pasan de ella porque solo hay 30.000 habitantes y tal. Entonces han decidido declarar la independencia, pero como ni siquiera no tienen ni electricidad ni agua corriente, lo que han hecho es pedir a Argentina que se les anexione. Porque el territorio ecuatorial guineano perteneció al virreinato del Río de la Plata a finales del siglo XVIII. Sí, unos añitos. Ah, sí, ¿eh? Claro, Sí. claro. O sea, no tiene bastante con el pollo de las Malvinas. Que el pollo de Anogón. Como comentaba un tuitero argentino, decía, ¿pero esta gente ve el telediario? Hombre, si no tienen electricidad, no van a claro, verlo. es el problema. Por eso han dicho Argentina, si no, desde luego hubieran dicho Estados Unidos. Bueno, al menos se han enterado de que Argentina ha ganado un par de mundiales. Sí, y tiene un estadio, por cierto. La isla no tiene El nada, León. pero un estadio sí Claro, tiene. y por eso había un tuit donde aparecía la selección argentina dentro de 10 años y aparecían todos como subsaharianos, negros que diríamos antes. Y comentaba uno, "Jo, ya no nos vamos a poder reír de la selección de Francia". Efectivamente. Francia, por cierto, que va a abrir una cárcel en la Guyana. Ahí está. Sí, sí. Y está todo el mundo ahora diciendo, La isla va a del ser diablo, otra vez como como los Papillón. viejos tiempos. La isla del demonio, del diablo, Sí, sí. ¿no? Oye, Claro, y la ya que Guyana estamos- francesa es un territorio extraordinariamente grande. Se lo Oye, infinita. y en esta repetición de acontecimientos ya vividos, yo quiero citar que Alemania acaba de instalar una brigada en Lituania, de donde salieron por piernas en el verano del 44. Bueno, pero llegó antes con orden teutónica y todo eso, ya es que nos ponemos... eso ya Alemania, claro. Muchos te dirán que Una cosa. esos no son alemanes. Ya, alemanes. en fin, bueno, claro, sí es que esto es el eterno retorno de lo histérico, que decía el otro. Don Federico. En fin, don Federico. Señores, bueno, ya tienes otro sitio donde presentar los libros, en Anogón. Claro. Estamos pensando seriamente en reunificarnos con Guinea Ecuatorial y ser un país entonces políticamente correcto. Y bicontinental. Tricontinental. Porque la Tricontinental. Antártida también. Antártida, África y América. Ya. Eso- No haré comentarios pero ya otro día hablaremos. Sabes, tú estabas en Argentina, tuvimos aquí, que tú estabas fuera, al último jefe de la Guardia Civil en Guinea Ecuatorial. Ah, qué bueno, ¿Te qué acuerdas? bueno. Que fue el Qué que tío organizó más la bueno. retirada de todo el mundo de Guinea para marcharse. Un tipo extraordinario, en 90 y tantos años. Lo que cuando le llamó al dictador, al sanguinario dictador Macías. Francisco Macías, y le dijo, Paco, porque me flipaba en colores. O sea, es que Macías, en ese intermedio de que ya habían sido las elecciones, había proclamado presidente y tal, le pidieron a este tipo, al jefe de la Guardia Civil, que se quedara hasta que salieran todos los españoles, porque este era muy capaz de montar una marimorena. Y lo que hizo Macías fue meter en la cárcel a un capitán de la Guardia Civil. Y este tipo, el que estuvo aquí, dice, le llamó y dijo, Paco, o sueltas ahora mismo al capitán o te cuelgo por los cojones de un poste. Sí, es que lo dijo así porque es que es como hablaban los españoles antes. No, y porque había sido... Y porque, sí, Mala idea, mala idea. y porque había sido compañero de clase de... Sí. Por eso le llamaba Paco. Macías no se llamaba Francisco. Se puso él el nombre de Francisco, Por a ver si Franco. adivináis por quién. Por Franco. Hombre, Sí. bueno. Bueno, esto pues o sea, no, desde Guinea, pues mira, si tomáis esa decisión, creo que tenéis que conocer a este caballero. Bueno, Al vamos. último jefe de la Guardia Civil en Guinea, que es un personaje fantástico. Bueno, en fin, oiga, pues, hay que irse a la publi, pero antes hay que pasar por Comunidad Solar. Y más después de toda la polémica de estos últimos días sobre el asunto de los olivos y puñetas, porque que sepa usted que no todo es así, ¿eh? Por ejemplo, el proyecto Torrontera. Paco Regangelo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, muy buenas noches. Pues sí, no todo es así. A nosotros ni se nos ocurriría arrancar un árbol. Es más, lo que estamos promocionando es una cosa que se llama agrivoltaico, que además muchas personas no conocen lo que es y No. que se está empezando a poner de moda, y es combinar para que convivan de una manera ecológicamente autosostenible los árboles, los cultivos y los paneles solares. Esto que veis aquí es una imagen de donde va a estar nuestro parque nuevo en Puebla del Príncipe, que es un parque, y es la primera vez que lo contamos, de agrivoltaico. Vamos a tener debajo de los paneles setas de cardo y va a convivir el cultivo, y esa sombra de los paneles va a ayudar, y las setas de cardo van a ayudar a que los paneles estén más fríos y produzcan más.
Por lo tanto, puede convivir, se pueden hacer proyectos ecológicos y que tengan sentido para todo el mundo y no hacer el burro y reventar el ecosistema. Todas las cosas son posibles hacer que convivan. Pues que aprendan los que yo me sé y cuyo nombre no diré para no amargarle la vida a Paco por prudencia, pero vamos, que efectivamente es posible hacer las cosas bien, claro. No, ostras, el último enjuague de Solaria con Sabadell es la leche, es alucinante. Bueno. Es una cosa, en fin. Pero bueno, vale, Torrontera, ¿qué vamos a tener allí? Cuéntame. Bueno. Ahora tenemos, y ya lo podéis encontrar en nuestra página web, que la tenéis aquí abajo, 2 proyectos en marcha. Por un lado tenemos el proyecto Torrontera, que está funcionando, es un parque que nos acabamos de comprar en Murcia, muy cerca de donde tenemos el primero, Puebla del Príncipe, Fuente Álamo, yo ya me lío, y que está funcionando, produciendo energía y que te puedes sumar al autoconsumo remoto y ser dueño de tu propia producción, de tus propios paneles solares remotos con acumulación en Torrontera. Y también puedes, si quieres, sumarte al proyecto Puebla del Príncipe, que es el parque que estamos construyendo y que tenéis aquí detrás la prueba del delito. Ha empezado ya la construcción y esta es una foto de esta semana, que hemos empezado con las máquinas, donde veis que no hay un solo árbol, ni ha habido ningún árbol, a construir nuestro primer proyecto en Ciudad Real. Por lo tanto, animo a que todos los espectadores del toro y del gato nos sumen y disfruten de las ventajas de ser propietario de tu propia energía, ser independiente y no tener que estar preocupado de si el mercado de la energía sube o baja. En este mercado tan divertido, que en enero teníamos la energía a 100 euros, ahora está casi gratis, dentro de 2 meses va a volver a estar a 100 euros y te vuelve loco los precios. Pues si te sumas a tener tu propia producción en remoto, te olvidas de eso y vives tranquilo porque tu precio se estabiliza en 0 euros por la energía. Luego, lo que nos quieran cobrar por el transporte y los peajes y la potencia, ahí ya no podemos hacer nada, pero eso hay que pagarlo siempre, tengas o no tengas tu propia energía. Así que animo a que todo el mundo se lo piense este fin de semana y con este calor analice cuánto dinero estaría ahorrando si tuviese su propio autoconsumo remoto, claro, con el aire acondicionado puesto y diciendo, esta energía que estoy consumiendo la estoy produciendo y de manera ecológica desde nuestros parques de producción remota. Y por cierto, estamos muy cerca de tener un nuevo parque hidráulico, que estamos a esto de conseguirlo y cuando lo tengamos pues volveremos a tener no solo fotovoltaico con acumulación, sino también energía hidroeléctrica en los ríos, que es muy importante poder utilizarlo con cabeza. Para que usted vea, en fin, que no todo es lo mismo y que hay que la gente que hace las cosas con cabeza. Comunidad solar. Pues es el momento de hacerse comunero, porque sí, crecen y van abriendo y ellos nacieron precisamente para eso, para que seamos no solo consumidores, sino también productores de nuestra propia electricidad. Paco Regageles, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de. Un abrazo muy fuerte. Chao. 980-2812 o en la web comunidadsolar.es. Ahora sí que nos vamos a la publicidad. Y a la vuelta, si ha llegado ya, vamos a ver con Gabriel Calvo Zarraute algo que es preciso decir, ya está bien de corrección política absurda. Aquí se cosa del respeto humano. La propia conferencia episcopal, cuando habla de sus mártires, dice víctimas de la persecución religiosa en el siglo XX, como si hubiera sido en Afganistán. No, joder, víctimas del Frente Popular. Claro, hay que contarlo, es que por eso la guerra se explica, si no se explica, claro, la guerra civil fue una cruzada, sí, claro que fue una cruzada. Por eso, ¿usted cree que la gente se iba a morir por Raimundo Fernández Cuesta? No, ¿verdad? Por Dios es otra cosa. Publi y lo vemos a la vuelta. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestro... El tapón de Úrsula, la madre que lo parió. A nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Fraile Dalmau, sobre la mesa del batallón de la Madrina Paz, que va creciendo desde el húsar originario y que tiene nueva incorporación aquí. Esta es que íbamos sacando esto como un programa de magia, ¿verdad? Atentos al regalico de Ignacio Bracht, que estuvo aquí, como todo el mundo sabe, y no se le ha ocurrido otra cosa que regalarnos un jesuita. ¡Ah, Satanás! No, este es un... Como contraste, ¿no? Para todo lo demás. Oye, tú vas aquí está. Mira qué cosa. Lo sacamos por... Ignaciano. ¿Dónde te lo coloco? ¿En la mesa? ¿Te parece bien? Venga, a ver si lo... Ahí está. Ignaciano totalmente. O sea, un jesuita de los de antes. Ignacio, muchísimas gracias.
Y hay más cosas, que bueno, en fin. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien tirado. Bueno, en fin, y la verdad es que todo parece que guarda cierta coherencia. Gabriel Calvo Zarraute, muy buenas noches. Muy buenas, don José Es que Javier. va de una sotana a la otra, joder, está francamente bien. ¿Qué tal? Lo primero, regalo, que tenemos un espectador, Francisco, un llavero. Muchísimas gracias. Además, así, digamos que para no significarse. Bueno, que tenemos libro. Habíamos hablado de él hacía un tiempo y es un asunto absolutamente fundamental. Usted sabe que tenemos aquí una sección fija y Franco que piensa de esto para, siguiendo la instrucción gubernamental, festejar el año francoveo conforme debe ser, pues hablando de las cosas que salen, ¿no? De lo que se va contando por ahí y tal, contando lo que de verdad pasó. Y un aspecto absolutamente fundamental es entender que la guerra civil, si estalla, no es porque la gente se lanzara a la calle a morir por José María Gil Robles, sino porque realmente estaba en una situación de riesgo existencial, no solo personal para la propia vida, sino para todo tu concepto de civilización. La propia represión religiosa del Frente Popular durante la Guerra Civil es el perfecto ejemplo de que esto era así, y por eso la guerra fue una cruzada como la propia Iglesia declaró en 1938 ya, ¿no? ¿37 fue la colectiva aquella? El 37. Bueno, ¿y quién mejor para contar por qué y cómo que Gabriel Calvo Zarraute, que acaba de sacar libro ahí en SND, mira. O sea, enseña el lomo, Esa es la versión de bolsillo. El lomo Qué del libro. barbaridad. Esta es la versión de bolsillo. Casi 900 páginas. Casi 900 páginas. Cruzada, no guerra civil. Yo creo que, aparte de tu natural temperamento kamikaze, la pregunta es por qué lanzarse a escribir esto, que en realidad es decir, no es un libro, como decir, polémico sobre una cuestión discutida de la historia, es un tratado exhaustivo, vamos. Sí, por la documentación, las fuentes primarias que aporto, muchas de ellas inéditas, como por ejemplo la respuesta de todo el episcopado mundial a esa carta colectiva. El 1 de julio de 1937, el cardenal Gomá, primado de España, arzobispo de Toledo, en nombre de todo el episcopado, que no ha sido todavía martirizado, porque fueron 12, 13 obispos los que son martirizados. Por cierto, el obispo Anselmo Polanco, agustino de Teruel, que será martirizado después y que es firmante de la carta colectiva. Y esa carta colectiva es enviada a todos los obispos del mundo para explicar qué está sucediendo en España, cómo se ha llegado a eso y cuáles son los acontecimientos en curso. Y estamos hablando, a esto no se le ha dado la suficiente importancia, del documento más importante de toda la guerra, porque sé que tiene una repercusión mundial absolutamente superior a cualquier otro, y porque es el que echa por tierra a nivel mundial la narrativa del Frente Popular de que es una guerra entre fascismo y democracia. El golpe fascista contra el régimen democrático. En un régimen democrático no asesinas a 6.832 sacerdotes, 288 monjas, 12, 13 obispos y destruyes 20.000 edificios de la Iglesia. Entonces, eso hundió por completo esa narrativa. He hecho una recopilación de los textos originales, he hecho una contextualización histórica y he intentado desarrollarlos y explicarlos. Más que nada, pues como digo en la dedicatoria, que yo siempre humildemente reconozco que lo mejor de mis libros es mi dedicatoria, y es la siguiente. A los cruzados que tomasteis las armas en 1936 para defender a la España católica de la Revolución Comunista, ofrezco esta obra como modesto acto de reparación por el olvido y el desprecio de la Iglesia a la que salvasteis del exterminio. Para hacer amigos es lo mejor que hay. Sí, la verdad es que no... Es una dedicatoria al estilo de los libros, cortita. Por eso también elijo esta foto para la portada, porque no es simplemente una persecución religiosa en la cual se asesinan sacerdotes o se destruyen templos. Es que este fusilamiento del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en el corazón geográfico de España, es un acto simbólico. No simplemente se busca acabar con los que representan a la Iglesia, que son los clérigos y demás, no, es que se busca arrancar la religión católica de cualquier ámbito y manifestación de la vida pública española. Es muy llamativo porque yo recuerdo que salen regularmente en Twitter gente que pone este tipo de fotografías, y recuerdo que pusieron estas y en el Twitter americano, en los tuiteros ingleses, preguntaban ¿qué están haciendo?
¿sabes? Porque claro, no tienen a nadie enfrente y tal. Está bien. Pero claro, la idea de que están disparando a una estatua es una cosa como que no podían concebirlo, ¿no? Esto es, efectivamente es una excelente elección como fotografía, porque es el odium padre se fidei quedó absoluto. Señores, con la idea. Es decir, ¿cuál fue entonces la reacción de los otros obispos del mundo cuando reciben esta explicación de los obispos españoles? Pues estamos hablando de que es la mayor persecución de 20 siglos de historia de la Iglesia Católica, porque nunca había habido tal número de víctimas en un periodo de tiempo tan breve. Ni siquiera en la Unión Soviética, bueno, ahí eran ortodoxos, pero digamos... Sí. El caso que por analogía más se le puede parecer de lejos es el de la Revolución Francesa, donde hablamos de 2.000 religiosas, religiosos, sacerdotes ejecutados, pero de 2.000 a 6.000, y que además es en la época del terror. Estamos hablando de alrededor de casi 2 años prácticamente, mientras que aquí estamos hablando de 6 meses. esto es muy importante subrayarlo, esto que está diciendo el padre Calvo Zarraute, porque cuando se habla de la represión roja durante la Guerra Civil, a mí es cuando escribí mi libro sobre el terror rojo es lo que me asombró. En realidad estamos hablando de julio del 36 a mayo del 37. A partir de ahí hay algún crimen, hay algún asesinato y no sé qué, pero las matanzas salvajes... Yo incluso lo limitaría a diciembre. ¿A diciembre del 36? Sí, porque además, bueno, Fernando es el especialista, en noviembre comienzan las matanzas de Paracuellos, Sí. entonces estamos que desde julio hasta diciembre el grueso ya han sido ejecutados. ¿Por qué a partir del año 37, y sobre todo después de la Carta Colectiva, comienzan a decrecer las ejecuciones? Porque ya no hay más. Claro. Pero precisamente el obispo más. Anselmo es Polanco. es de los últimos, ¿no? Cuando cae Teruel. Cuando cae Teruel. No, claro, a Polanco lo caído. matan, a Polanco lo Al asesinan, final de la o sea, guerra. lo cogen en Teruel, Exacto. en la batalla de Teruel, pero lo cogen prisionero, lo maltratan durante meses, lo torturan durante meses y cuando se van a marchar, y esto yo creo que arroja mucha luz acerca del carácter y la naturaleza de los asesinatos y de la represión, cuando se van a Francia, o sea, cuando ya no tienen ninguna posibilidad de que ese asesinato, por decir así, sirva para nada, entonces es cuando lo asesinan con los del Cuyel en febrero del 39. O sea, quiero decir, Es un caso de ensañamiento. El objetivo, pero es más que eso, es que se estaban librando 2 guerras. Una, la militar, es decir, la necesidad de vencer militarmente, y otra guerra de carácter estrictamente antirreligioso. Es que la destrucción de la religión en sí era un objetivo. Es decir, desde como pronto, o sea, como tarde, desde la Semana Trágica de Barcelona en 1909, que tú me contarás qué tiene que ver, que es el embarque de los reservistas para ir a África y tal, se destruyen, si no recuerdo mal, 80 edificios religiosos. Especialmente los colegios. Especialmente los colegios. Y posteriormente, bueno, Durruti asesina al arzobispo de Zaragoza, y luego tenemos todas las rebeliones anarquistas durante la época de la República y octubre del 34. Y lo primero que hacen es asesinar a 34 sacerdotes. Es decir, ¿qué tenía que ver los 34 sacerdotes con la situación de los mineros en las cuencas asturianas? Bueno, pues lo primero que hacen es eso. Es decir, que es que el objetivo era acabar con la religión católica, porque a templos de otras confesiones y otras religiones ni los tocaron. Es más, en la Feria del Libro de Barcelona del 38, en la Barcelona del Frente Popular, hubo casetas, que no eran entonces casetas, se ponían como mesas y tal, de iglesias protestantes. Curiosamente, se permitió la venta de libros protestantes. Insisto con la pregunta, ¿cuál fue la reacción de los obispos del mundo? Porque eso es importante para compararla con la posición que la Iglesia y los obispos del mundo tienen hoy con respecto a la guerra. Es decir, ¿cuál fue la posición? No, aquel episcopado mundial es un episcopado que no estaba minado por la secularización y la teología progresista como actualmente, y es un episcopado que también hay que ser conscientes, y por eso lo incluyo, una semblanza bibliográfica breve del cardenal Gomá. El cardenal Gomá era una personalidad, estamos hablando de la cabeza pensante, del mayor intelectual del episcopado español, desde el padre Ceferino González, que también había sido cardenal de Toledo, un catedrático tomista de dominico que había sido rector de la Universidad de Santo Tomás en Filipinas. Entonces, claro, este hombre tiene una autoridad moral y además un conocimiento directo, porque el mismo Gomá, por una semana, se salva de que le asesinen en Toledo también. Todo casual, bueno, providencial, mejor dicho, porque marcha su auxiliar, su secretario, le hacen obispo y marcha
a consagrarle obispo y justo cuando estalla el alzamiento le pilla en zona nacional. Y por eso no le fusilan. De hecho, el famoso diálogo del jefe de las milicias de Toledo con el coronel Moscardó, donde le dice que si no rinde el Alcázar fusilará a su hijo Luis, cuando está hablando con él, el jefe de las milicias lleva puesta la capa cardenalicia de Gomá. Porque ya habían asaltado el colegio episcopal, el Palacio Episcopal y estaban jugando a disfrazarse de cardenal. Eso les encanta también. Les encanta, y hay muchas fotos disfrazados con las casullas, jugando al fútbol con la cabeza de los santos o de las imágenes de la Virgen o del Cristo. Entonces, todo esto llega al episcopado mundial y la reacción es, evidentemente, estamos con ustedes. Ese episcopado mundial, a través de toda la red de sacerdotes, de parroquias, de colegios, de órdenes religiosas, porque claro, las órdenes religiosas estaban siendo aniquiladas también. De hecho, tenemos el seminario de Barbastro, que es la primera, bueno, es el primer caso en el que un seminario entero va al martirio sin que uno solo se eche atrás, ni uno solo. Entonces, todo esto también a través de las órdenes religiosas de todo el mundo, que tienen casas por todo el mundo, van llegando estos ecos confirmando todo lo que el cardenal Gomá ha ido contando en esa carta en nombre de los demás. Y la reacción es esa. Por eso, a nivel internacional, es tan decisivo ese documento y supone el espaldarazo a la causa del bando nacional. ¿Dónde fue el lugar donde encontró este documento más oposición? En Francia, por los intelectuales progresistas franceses, tipo Maritain, por ejemplo, Bernanos, Mounier, esta gente sí. Y también porque había un factor que es interesante, que es el del Partido Nacionalista Vasco, porque había clero vasco que estaba haciendo en el Vaticano campaña para que moralmente se presentara el conflicto como una simple guerra civil y no como lo que fue en realidad una lucha de religión, porque cuando se levantan los generales, lo único que aspira, ahí está el manifiesto de Mola y de Franco, es a recomponer el orden social y la observancia de la ley que ha caído por los suelos. No piensan de ningún modo en una guerra de trasfondo religioso, es el pueblo el que mayoritariamente esa reacción se le impone. Entonces, en lugar ya de ser simplemente un alzamiento para restaurar el orden en la República, se acaba convirtiendo en una guerra de religión, porque además es lo que aglutina a un bando y a otro. En el bando del Frente Popular, entre ellos se odian a muerte, acabarán matándose unos a otros, Mayo del 37 en Barcelona, Andreu Nin, etcétera. Pero a todos les une, desde los jacobinos de hazaña, los anarquistas, los comunistas, los socialistas, el PUM, a todos les une no el odio hacia la religión, sino la erradicación física de la religión, no digo ya de la Iglesia, de la religión. Mientras en el bando contrario, el nexo de unión, porque carlistas y falangistas no se entendían, ni monárquicos, la FEDA, la Renovación Española, es la defensa de la religión. Es lo que hace de cemento, tanto en un bando como en otro, para canalizar todas las fuerzas alrededor. Don Pedro. Sobre lo que has comentado de la repercusión del documento, salvo en el caso de Francia, cómo no, es que yo creo que en los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, entre los católicos, que eran una minoría, fue algo muy importante que movilizó a mucha gente y también hizo bascular a mucha prensa, mucho político, intelectual, del lado de los nacionales, porque se veía lo que estaba pasando. Y lo que has dicho del PNV también, eso explica la fecha de promulgación de la Carta. Se produce el 1 de julio del 37, 2 semanas después de la toma de Bilbao por los nacionales. Porque hasta ese momento se había constituido el gobierno vasco de mala manera en octubre del 36 y ya estaba el PNV con José Antonio Aguirre, con Juan de Ajudiaguerra, los contactos que tenían, el canónigo Alberto Noindía, tratando de salirse de la guerra y para eso usando a los fascistas italianos. En Santoña. Exactamente, que luego les engañaron. Esto, qué satisfacción, italianos engañando a clericales vascos. ¡Oh, qué delicia! Qué delicia! Yo te quería preguntar por otra persecución que hemos mencionado, entre la soviética y la española, hay otra pequeña, sobre todo porque nosotros la vemos de lejos, que es la mexicana,
que ahí también se asesina a muchísimo católico, se persigue tal, y luego se acaba produciendo una connivencia vergonzosa de la Iglesia, la jerarquía mexicana y la jerarquía vaticana con los perseguidores, con el régimen masónico del PRI, los arreglos que se llaman. ¿Tú crees que también el reconocimiento de ese fracaso influyó en que la Iglesia sí apoyase en este caso a los nacionales españoles? Uno de los documentos que incluye es la carta abierta que escribe el cardenal Gomá a Aguirre. Aguirre publica una carta en la que niega cualquier tipo de legitimidad religiosa y, por lo tanto, de consideración de la guerra como una guerra justa, según la doctrina católica, la guerra justa de Francisco de Vitoria, de Francisco Suárez, de todos los grandes de la escuela de Salamanca, y Gomá le responde. Gomá le responde y lo desmonta por completo desde la teología católica moral. Y además está esa cuestión, el PNV lo que hace es supedita la fe a la política. O sea, ellos están apoyando al bando que está persiguiendo a la Iglesia. En Vizcaya, en Guipúzcoa, asesina el Frente Popular a 14 sacerdotes. En Vizcaya, si no recuerdo mal, creo que son 51. Esos no son víctimas, esos no son víctimas. ¿Qué ocurre? Aquí está a punto de suceder lo que ya pasó en México. Está completamente a punto de suceder, porque el cardenal Vidal y Barraquer, que no quiere firmar la carta colectiva, arzobispo de Tarragona, que estaba enfrentado al cardenal Gomá desde hacía muchos años. Los dos eran catalanes, pero Vidal y Barraquer era amiguete de Companys, habían sido compañeros de pupitre porque ambos habían cursado Derecho Civil, y luego en esa época Tarragona quería arrogarse el derecho de ser la primada, porque se supone... Claro, cuando llega San Pablo. Claro. En primer lugar. Sí, los de Toledo no podían ser la primada y bueno, en fin, todo esto. Entonces, Vidal y Barraquer conocía al Papa antes de ser Papa, Achille Ratti, cuando era el prefecto de la Biblioteca Vaticana. Y Vidal y Barraquer, junto con Onaindía y todo ese clero vasco, están haciendo fuerza para que se resista el Vaticano a reconocer lo que está siendo el conflicto en España, todo el valor y todo el trasfondo religioso que tiene. Y es el cardenal Gomá el que convence al Papa Pío XI. ¿Por qué? Porque el cardenal Gomá, una vez liberado Toledo, estamos hablando del 27 de septiembre, el 27-28 de septiembre del 33, liberado Toledo, 2-3 semanas después, desde Pamplona, que es donde residía el cardenal Gomá, hace una visita relámpago a su casa, el palacio, para ver, bueno, qué queda de mis cosas. Y uno de los objetos que recupera es su bonete de cardenal ametrallado. Habían estado jugando con él y luego pues lo habían estado ametrallando. Y eso se lo lleva. Cuando va a ver a Pío XI le recibe, está muy enfermo, ya está en la cama, y Gomá le enseña su birreta cardenalicia, ametralla y le dice: Santidad, esto no es una guerra civil, es una persecución religiosa. Deme otro, me lo impone usted. Mira. Eso decide a Pío XI a reconocer lo que estaba ocurriendo en España, porque si no íbamos por el mismo camino que en México. Hacer algún tipo de arreglo, que además esa es la política del Vaticano, del 31 al 33, con Vidal y Barraquer, se quiere una política de conciliación. Cuando se ve que ha fracasado por completo esa política de conciliación es cuando nombran a Gomá en Toledo para que Gomá lleve otra política, no de enfrentamiento, pero sí de firmeza. Sí, cuando se habla de la represión en la guerra civil, los asesinatos, etcétera, siempre se hace una comparación en términos cuantitativos y se olvida un aspecto que es fundamental, que es el cualitativo, que es la crueldad de los crímenes en un lado y en otro, sin negar que los hubiera de índole cruel en el bando de los que finalmente resultaron vencedores, pero no cabe duda de que la extensión de la crueldad en la zona dominada por el Frente Popular fue muchísimo mayor y se cebó fundamentalmente en el clero. Es decir, los crímenes más atroces, que son de auténtica película gore, o sea, son verdaderamente terribles, se cebaron con el clero. Digo esto, padre, porque en la narrativa políticamente correcta de hoy, de los historiadores, en fin, al servicio de la verdad oficial, digamos que el argumento fundamental, y es el fundamental, en mi opinión, en el colmo del cinismo, es que si hubo un espíritu anticlerical, antirreligioso, anticatólico en España, en la izquierda, en las filas de los revolucionarios, se debió básicamente a que la Iglesia
no cumplía con el papel que tenía que haber cumplido. Hay una frase especialmente hipócrita de Camboa a ese respecto, ¿no? Entonces, si los que supieron ser mártires hubieran sabido ser misioneros, cachondo, llevas 30 años forrándote a costa del pueblo, ¿verdad? Y la culpa va a ser de los curas ahora. Joder. Pues hay historiadores, tipo Julián Casanova, etcétera, que lo que vienen a decir es que, hombre, no voy a decir que se lo tenían merecido, pero en definitiva es una reacción a ese no saber ser pastores. Más o menos como que los mataban para reconducirlos de alguna manera, ¿no? Es el discurso de Pedro Rico, del alcalde de Madrid, sí, el 31 de Caray, pero por no ser un buen cura, no se te corta el huevo. No vaya a ser vuestra ingenua exaltación de justicia inmanente. La justicia inmanente de África cuando comenta lo del 31, ¿no? Me parece el colmo de cinismo, pero quería acabar diciendo, preguntándote, por precisamente lo que vio Paul Claudel, por citar a todos los franceses. No es que yo sea especialmente francófilo, pero hay que ser justos con ellos también, en el caso de Paul Claudel, cuando hablaba de los asesinatos, ¿no? 7.000 asesinatos, 6.000, dice él, me parece, 11 obispos, creo que hay, en fin, se equivoca un poquillo, no importa, dice, y ni una sola apostasía, que es la frase, en fin, que queda esculpida de su poema Los mártires cristianos, ¿no? Y me parece que es particularmente pertinente recordar esto en los momentos en los que, y lo enlazo también con algunas de las cosas que están pasando en un sitio que hay a unos 50 kilómetros al noreste de Madrid, que tiene una cruz muy grande. Del que vamos a hablar en breve, por cierto. Y que parece que todos han abandonado, empezando por la Conferencia Episcopal, que es la gran culpable de este asunto, olvidando a 100 mártires asesinados allí. Yo pienso que... Bueno, esto último que te referías, es una basílica pontificia, o sea, es una cuestión del pontífice. O sea, no quito a los funcionarios eclesiásticos, no les quito culpabilidad, pero es subordinada a una previa. El permiso viene de Roma. Sin duda. Por eso, nosotros son los gestores del desastre, por decirlo de alguna forma. Y en lo que acabas de decir también, tú lo has dicho antes, el cardenal Soldevilla de Zaragoza. ¿Por qué le asesina a los anarquistas? Porque es el principal patrocinador del sindicalismo católico. Claro. ¿Por qué? Bueno, los historiadores, como dices tú muy bien, oficialistas, la quema de conventos del 11 de mayo del 31, la quema de conventos, no, y de colegios, y de bibliotecas, de colegios para los hijos de los obreros, de colegios que son gratuitos. El caso de la Revolución de Asturias, los mártires de Turón, los de los hermanos de la Salle, eran los profesores, los maestros, los mineros, que vivían igualmente con la misma pobreza de cualquier minero y que enseñaban a los hijos de los mineros a leer y a escribir de forma gratuita, porque es que, aunque hubieran querido cobrar, no podían porque eran simples mineros y no les daba para más la vida. Había que borrar por completo todo ese elemento de la obra social, de la doctrina social, de la caridad rectamente entendida en la Iglesia, como la elevación material, porque no va separado el alma y el cuerpo, y la salvación del alma incluye también el cuerpo. Bueno, aquí tenemos a nuestro gran amigo Marcelo Gullo. Esto fue la obra de la evangelización en América, que en definitiva es una obra de civilización, y esto es lo que hacía la Iglesia cuando enseñaba en sus colegios también. Claro, pero es que paliar la injusticia impide la revolución. Claro. Esa es la clave. Claro, no, es que eso deshace, eso deshace e impide el discurso revolucionario. Que al obrero no le quede otro redentor que yo. Claro. Es la cosa, en fin. Hay que irse con la puli y ¿sabe usted qué pasa? Que claro, metemos el tema y ya la conversación se va, en realidad, en torno al libro, pero mucho más allá. Antes, a propósito de la elección de la palabra cruzada, ha traído Gabriel Calvo una cosa muy interesante. Nada sospechoso del nacionalcatolicismo, ¿eh? Eisenhower. Eisenhower, ¿Y qué? ¿Qué decían aquí? Cruzada en Europa. Y eso es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro. Exacto. Es decir, en la carta del episcopado español del 1 de julio del 37, quien dice que ahí el episcopado proclama la guerra como una cruzada, no la ha leído. Es como la prueba del algodón, porque precisamente lo que hace el cardenal Gomá ahí es negar que sea una cruzada. Sí. ¿Por qué niega Gomá que es una cruzada? Porque las cruzadas medievales las convoca la Iglesia, las convoca el Papa. Entonces, por eso dice, esto no es una cruzada en el sentido exacto del término histórico, porque la Iglesia no lo ha convocado. Pero es una cruzada, esto lo dice en el otro documento particular suyo, en el 36, un año antes, igual que Marcelino Laechea, el obispo de Pamplona, igual que también la incluyo aquí, la carta de las dos ciudades del obispo Pla i Daniel, catalán,
de Salamanca, que será después el sucesor del cardenal Gomán Toledo, donde reconocen que no es una cruzada en ese sentido histórico del término medieval, pero sí es una cruzada en cuanto que es la guerra, la lucha justa entre dos cosmovisiones absolutamente opuestas del mundo y de la antropología, las que están en lucha. Entonces, ahí, por eso traigo esta obra de Eisenhower, para que veamos que es un término que además en la época podríamos decir que es habitual, y que lo que quiere expresar es un enfrentamiento entre esas dos cosmovisiones, no de modo maniqueo, yo creo que esto es importante, no de modo maniqueo, pero sí de una especie de lucha de la civilización contra la barbarie. Y esto es precisamente... Eso es bastante maniqueo. Es que la realidad lo es. Ya, la realidad lo es. No es maniqueo, es binario. Ya. Sí. Claro, es que... Porque la barbarie es la ausencia de civilización, no hay una barbarie No, porque eterna. son 25 minutos ya. Señores, hay que marcharse a la publi, sí o sí. Gabriel Calvo, muchísimas gracias. 1936, cruzada, no, guerra civil. El de Eisenhower lo puedo comprar también, pero aquí hay que comprar ese de Gabriel Calvo. No debe tener varios. En SND Editores, que se puede comprar esta feria del libro. ¿Te vas a firmar? 308, caseta 308. ¿Cuándo? Mañana, o sea, el viernes de 18 a 20. 21. El viernes 30 de mayo. Viernes 30 de mayo. El de Eisenhower Ya cabe... habrá sido porque este programa se está grabando cuando él está firmando. O sea que nada. Bueno, otra vez será. Y en todo caso, en la caseta de Gabriel Calvo. Muchísimas gracias. A ti siempre. Que digo que antes de irnos, acababa de contar Fernando Paz el asunto del Valle. Esto es importante. Y ya que pillamos a Alberto Abascal y no, solo podemos pillarle ahora, lo vamos a contar. Había convocado un acto con un montón de gente muy relevante, Fernando Paz, por ejemplo, en el Valle de los Caídos. Y después de haber hecho el desembolso y tal, lo han cancelado. ¿Por qué? Pues no sé, ¿por qué? Alberto Abascal, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Disculpad que esté con un móvil conectado. No, eso es lo que se llama dominio de la... Yo habría sido incapaz. Bueno, vamos a ver. Teníamos del Protocolo de Santa Pola organizado en el Valle de los Caídos una jornada muy amplia, con muchísima gente, y de repente dicen, ahora ya no. Pues esto ha sido lo más extraño, José Javier, efectivamente. Además, veo que estáis en la mesa acompañados de muchos de los que ibais a ir. Fernando Paz, tú mismo, el Pater, Gabriel, y alguno más que estará por ahí seguramente. Pues sí, ha sido una cosa extraña porque este proyecto, este congreso, se empieza a fraguar en octubre del año pasado. Creí que era noviembre y estuve mirando los correos y el 31 de octubre ya comenzamos a negociar con la hospedería del Valle de los Caídos, la hospedería Santa Cruz. El tema de logística, habitaciones, gestión, los salones, todo. Como bien has dicho, el 22 de abril, ya con el nuevo prior en el cargo, después del cese fulminante inexplicable de Santiago Cantera, se les hace un primer ingreso de más o menos el 20% del total del monto total del importe del alquilar todo el Valle de los Caídos, la hospedería. Inexplicablemente, la semana pasada me llaman y me dicen que las charlas que vamos a dar no son convenientes, sin saber de qué íbamos a hablar. Se podía intuir, pero viendo los ponentes y los títulos de vuestras ponencias, que ya estaba en internet, que no es conveniente y que no lo podemos celebrar. Entonces, lo inexplicable de este caso es que yo hablo con el responsable de recepción, que se me cancela, le digo que quién está detrás de esto y me dice que no está autorizado a comunicármelo. Digo, onda, pues muy bien, nos cancelan un evento y no sabemos quién es. Fíjate que la Asociación Amigos de la Hispanidad, a nivel de asociación, pues es una desilusión, ¿verdad? Pero es que detrás había 220 personas que iban a alojarse, vosotros mismos, casi una veintena de ponentes, algunos veníais desde fuera de Madrid, desde Barcelona, en fin. Y es un poco indignante para todos. Yo no sé qué piensan los monjes benedictinos, si ha sido culpa de ellos, que no lo sé, o han recibido alguna llamada y les han dicho, oye, pues esto no se puede celebrar, pero yo creo que peregrinos somos todos y es importante que nos atiendan a todo el mundo. Es una de las reglas benedictinas, precisamente, es atender a todos los peregrinos, de cualquier índole. Pues, José Javier, debe ser que nosotros no somos peregrinos o no somos bienvenidos en la casa de Dios, nunca mejor dicho. Es interesante, es evidente que estamos ante el control político absoluto de patrimonio, o sea, del gobierno sobre la basílica y la negativa o digamos la renuncia de la Conferencia Episcopal a plantear algo tan elemental como, oiga, que esto es mío.
Pues efectivamente, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, los cancelados. Pues habrá que ir preparándose porque supongo que esto ya será bastante común. Bueno, pues tenía que contarse y se contó. Gracias mil. Venga, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros, a todos los de la mesa, un saludo muy cordial y gracias por darnos voz en uno de los pocos sitios que todavía no estamos cancelados, así que enhorabuena por ello. Pues todavía no diré todo se andará porque de ninguna manera, al revés. Lo que seguramente será uno de los últimos lugares donde se pueda hablar, pero aquí seguiremos, sí señor. Alberto, gracias mil. A vosotros. Bueno, porque sepa usted que estas cosas pasan, ¿eh? O sea, y además hay que decir también, ya que estamos, aquí el Club de Amigos, como todos los años, había planteado su actividad en el Valle de los Caídos y también ha sido cancelada. El Estado de Derecho. Vale, venga, publicidad y a la vuelta nos vamos a hablar del Papa. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Gato de viernes, gato de húsares, se marcha el padre Gabriel Calvo y nosotros vamos a seguir en temática religiosa porque usted sabe que aquí hemos seguido muy de cerca el fallecimiento del Papa Francisco, el examen de su legado y el nombramiento del, nunca sé si la palabra es correcta, pero en fin, del nuevo Papa, de León XIV. Y hemos comentado ampliamente eso que Miguel Ángel Quintana Paz ha definido, creo que bastante correctamente, como una universal sensación de alivio, porque básicamente todo el mundo ha dicho, ostras, qué bien pinta esto. Pero en realidad, sí, sabe usted, al día siguiente de esto siempre hay la prensa española se llena de papólogos, ¿no? Pero realmente, ¿qué sabemos de él? Bueno, pues aparece un libro en Libros Libres, es el primer gran libro sobre el Papa León XIV, que es este Dios nos quiere, de Jesús Colina. ¿Jesús Colina quién es? Si yo le digo Zenit, y usted está habituado a la información religiosa, y dirá, ahí va, era Zenit. Pues Zenit era efectivamente, entre otras cosas, Jesús Colina. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros. Faltaría más. Bueno, Dios nos quiere. ¿Por qué has escogido este título para el libro de...? Bueno, estaba en la plaza de San Pedro y escuchando las primeras palabras de León XIV, después de decir la paz esté con vosotros, y fueron precisamente Dios nos quiere. Yo cuando le veo salir, sabiendo que tengo que hacer un libro en 4 días, porque era el compromiso que tenía asumido, me tiemblan las piernas, porque digo, la biografía la tengo controlada, estoy preparado, genial, pero ¿cómo explico el pensamiento, los mensajes más íntimos, más personales de Robert Prevost cuando no he escrito un libro en su vida? Lo tengo que documentar, lo tengo que justificar. Y paso una noche malucha, diciendo, ¿quién me manda a mí meterme en este jaleo? Y en la mañana se me encendió una luz y diciendo, bueno, si tú quieres explicar quién es Robert Prevost, tienes que comprender quién es su padre espiritual, su maestro, su mentor, su coach, que es Agustín de Hipona. Y Dios nos quiere, sus primeras palabras es el mensaje central de Agustín de Hipona, que es el autor que cambió la historia con la filosofía, la teología del yo. Es en el yo, en lo más íntimo de intimidad, donde puedo encontrar a Dios y su huella, porque yo soy huella de Dios. Entonces llamé a Alex Rosal y dije, creo que tenemos título.
Y Alex te contestaría, estaba seguro de que lo harías. No, conociéndole sería... Es un optimista. Sería así, claro. Está muy bien. Acaba de empezar. Sí. Pues no sé si sus primeros pasos se pueden enjuiciar o no, porque me imagino que de lo que está pasando realmente ahí dentro nos enteramos de la misa a la media, y nunca mejor dicho. Bueno, es un pontificado que vamos a ir descubriendo. Va a haber todo el tiempo del mundo, va a haber decisiones, y en las decisiones son en las que se decanta un obispo, y en particular el obispo de Roma. ¿Qué podemos saber por el momento? Sabemos que ya ha dado ciertas orientaciones que son muy claras. Es un hombre de institución, y lo he dejado muy claro. El Papa Francisco era un improvisador. Este hombre no dice una palabra que no está preparada, no tiene un gesto, no tiene parte de su hábito que no corresponde a la institución. Yo suelo pensar y decir que la Iglesia Católica recibe en herencia lo mejor que los Estados Unidos han producido para la Iglesia Católica. Y uno de esos elementos es ese carácter institucional que siente representar como obispo de Roma de la Iglesia. Otros elementos que sabemos es que va a haber una cierta continuidad sobre algunos temas de fondo, pero van a ser con su personalidad, la personalidad de Robert Prevost, que no es la de Francisco, pero que tampoco es la de Benedicto ni la de Juan Pablo II. Va a ser el mismo. A los 69 años no te pones a hacer teatro para seguir a otro. Y descubrimos un hombre que no es un carismático de masas, es un león sereno, una persona que en las grandes muchedumbres es más bien tímido, pero manteniendo la serenidad, que todo lo estudia y lo prepara. Carlos. No, yo quería agradecer muchísimo eso que he oído de que no es un hombre carismático. Creo que es una opinión, ¿no? Pero creo que uno de los problemas que hemos tenido en la Iglesia en los últimos bastantes años, bastantes décadas, es el de, digamos, la adicción a papas carismáticos, ¿no? Y eso que decías, que bueno, esto será con su estilo, que no es el estilo de Francisco ni el de Benedicto. Podemos esperar que además de su estilo haya una especie de, ¿cómo lo diría?, distanciamiento en el sentido de evitar el hiperpapalismo. Es decir, la Iglesia no soy yo, la Iglesia no va a depender de mí, esto no es una empresa cuyo CEO vaya a cambiar la línea de la noche a la mañana, sino que esto es una continuidad. Yo estoy aquí para guardar el depósito de la revelación. Lo que dices es muy profundo, porque el Papa no es sucesor del Papa Francisco o de Benedicto, sino de Pedro. Y yo creo que tienes razón por un motivo, y es precisamente por lo que descubres analizando la biografía de Robert Prevost. Y me repito, donde hay un hombre que es figura clave, que es San Agustín, va a ser un hombre de profundización, de ir adentro. Y en ese sentido veo una continuidad con el papado de Benedicto, de Joseph Ratzinger, porque los dos son personas que han pasado años de su vida leyendo a Agustín de Hipona, y cuando tú lees un autor de esa magnitud, tu cerebro queda plasmado. De manera que yo pienso que va a ser un papado no de palabras, sino de palabra. Va a ser un papado de profundización en la esencia del cristianismo, en un momento que no es de época de cambios, sino de un cambio de época, donde la transformación que trae la tecnología tiene un impacto antropológico tan brutal que nuestras vidas cambian. ¿Tú te acuerdas cómo un chico y una chica podían ser novios sin WhatsApp? Parece difícil imaginarlo, ¿no? Pues esa transformación antropológica, que es tan fuerte, va a ser todavía mucho más fuerte con la llegada de la inteligencia artificial. Y este pontificado León XIV, que toma el nombre de León XIII precisamente por este motivo,
va a tratar de ir a lo profundo, a lo esencial, y lo esencial es esa línea agustiniana que es la que explica su vida. Señores, Pedro, Fernando. Bueno, yo quería preguntarte, siempre que hay un papa nuevo, se dice que una de sus obligaciones tiene que ser reformar la curia. Esto lo estoy oyendo yo desde Juan Pablo I, que es el primer papa al que yo asistí, cuya elección asistí a ella por televisión. Bueno, en estos momentos la curia se encuentra en una situación absolutamente desprestigiada, con banderías entre ellos, con peleas, no se sabe muy bien quién manda, qué tal. Bueno, ¿la curia actual puede ser reformada o esto es algo con lo que tenemos que cargar los católicos como prueba de que llevamos un tesoro en vasijas de barro? Bien, lo primero que me viene en la mente es que este cónclave fue muy diferente al anterior. En el anterior, por primera y que yo sepa, única vez en la historia, se escoge a un papa y antes, en las congregaciones generales, los cardenales deciden que hay una misión prioritaria y preeminente que tiene que abordar, que es la reforma de la curia romana. Y Francisco hace su reforma de la curia romana. En este caso, no esa es la misión que le han dado. La prioridad de la Iglesia en estos momentos es la desunión, es la división. Existen peligros de cisma. Si uno piensa, por ejemplo, en el camino sinodal de Alemania, del que surgen propuestas que podrían romper la comunión con el resto de la Iglesia Católica e irse por su cuenta. O si pensamos, por ejemplo, en la distancia y lejanía que existía entre el episcopado de Estados Unidos y el Papa en Roma, que no había puentes. Esa es la misión fundamental que se da a este Papa, que surge de las congregaciones, y que es además la razón de ser por la que un Papa es Papa. Porque cuando Cristo instituye el papado, cuando da la misión a Pedro, es para construir sobre esa piedra la unidad de la Iglesia. ¿Qué pasa ahora entonces con la curia romana? La curia romana ha tenido una reorganización traída jurídicamente por Francisco. Toda reforma de la curia romana va a resolver un problema y va a crear otros 3 o 4, que es lo que ha pasado. El problema de la curia romana no es reorganizar los organigramas, el problema, porque, insisto, le das la vuelta, pero el problema al final es el mismo. El problema de la curia romana es ir generando una nueva generación de colaboradores del Papa que estén lo más cercanos de ese ideal, de manera que es un problema más bien de scouting. Hay un valor añadido que trae Robert Prevost en todo esto, y es que el Papa Francisco ha hecho muchas reformas, tenía la visión de fondo, pero no tenía la experiencia en derecho canónico. No era un experto en derecho canónico y hay cuestiones ahora que hay que ajustar. Y Robert Prevost, que es un doctor en derecho canónico, va a poder estructurar una reforma que hoy día le faltaba esa estructuración. Pero seguirá teniendo agujeros, porque es una institución humana y vosotros conocéis otras instituciones humanas y yo no conozco ninguna perfecta. Hay que tender a la mejor organización, pero hay que tender sobre todo a la conversión de los corazones de los líderes de la Iglesia, porque de eso estamos hablando. ¿Nos vamos a tener que tragar la Iglesia sinodal? Depende qué significa sinodal. Es lo que tú dijiste la otra semana, ¿eh? Depende, claro. Que es un Quiero problema... decir que se está vendiendo como decir, todos de pequeños aprendimos en el catecismo de la Iglesia, es una santa católica apostólica, ¿vale? Las 4 notas de la Iglesia. Y lo que ha dado la sensación es que han añadido una. No. Para Robert Prevost, la Iglesia sinodal significa que la Iglesia está constituida no solo por el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, sino que la Iglesia está constituida por todo bautizado. Y todo bautizado está llamado a ser protagonista de la Iglesia
incluidas las mujeres que deben tener papel de responsabilidad en la Iglesia. ¿Cómo? Para Prevost no se trata de clericalizar a las mujeres, se trata de darles responsabilidad en la Iglesia, de verdad, como mujeres. Y, por ejemplo, ha tomado una decisión que marca línea programática el sábado pasado, nombrando como secretaria del dicasterio para los religiosos y las religiosas a una mujer. Pero eso es muy curioso porque ahí es la prefecto y la secretaria. Es decir, que considera que los cargos de responsabilidad en la Iglesia no dependen de haber recibido el orden episcopal, de ser obispos, sino que actúan en cuanto delegadas del Papa. Y el Papa puede decidir si es un laico, si es un hombre, una mujer, quien quiere, porque es su potestad la del gobierno de la Iglesia. Y esa es un poco la línea. Pero quien piense en una sinodalidad descafeinada de la Iglesia única, una Santa Católica Apostólica, se equivoca. Es la responsabilidad que todos, incluidos los fieles, y sobre todo los fieles en muchas áreas, tenemos, y la Iglesia somos todos. Fernando, ¿cerramos tema? Bueno, me ha gustado mucho lo que he oído, lo que ha dicho Jesús. Tranquiliza, porque venimos de una situación en la que efectivamente hicimos lío, se hizo un lío muy gordo y claro, cualquier cosa parece que viniese, yo creo que había una demanda de tranquilizar las aguas, sobre todo, ¿no? Y sí que particularmente me gusta subrayar el hecho de que yo creo que en estas primeras semanas de pontificado todo apunta, como ha explicado perfectamente Jesús, a que la idea focal, la idea central, que es lo que lo que salía cuando se estaban celebrando las congregaciones generales, era enfatizar mucho la cuestión de la unidad. Porque hay un peligro verdaderamente grave en muchos aspectos, pero bueno, el que has citado tú, el camino de la sinodalidad alemana, es grave por aberrante, además, porque, en fin, no vamos a entrar ahora en eso. Entonces, me ha gustado mucho verdaderamente, porque también tiene relación, yo creo, con esa tensión Iglesia-mundo, en donde parece que la Iglesia apunta a mantener unos anclajes más firmes y a subrayar esa firmeza. Sí. Robert Prevost no estaba en la lista de los papables. ¿Por qué? Porque como misionero y después como trabajando en el Vaticano era una persona humilde que se dedicaba a lo suyo, que no daba entrevistas, no hacía grandes declaraciones. Los periodistas no le tuvieron en cuenta por eso. Por ese motivo le tuvieron en cuenta los cardenales, porque estamos buscando una figura de servicio, una figura que cree esa unidad que en estos momentos es la prioridad absoluta, y no es casualidad que la imagen que más ha utilizado en todos estos primeros días de pontificado ha sido la de tender puentes. Había puentes rotos que ahora se están reconstituyendo. Y eso es precisamente un pontífice. Mire usted por dónde. Jesús Colina, gracias mil. Encantado. Gracias a vosotros. Este libro, Dios nos quiere, de Jesús Colina, para saber todo lo que hay que saber sobre León XIV. Pues es absolutamente imprescindible. En Libros Libres, otro acierto de Alex. En fin, que desde aquí un abrazo muy fuerte. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a contar lo de Harvard, que es muy importante, es más que nada porque usted le está vendiendo que Trump ha declarado la guerra a la universidad, porque como es un fascista oscurantista no quiere que los niños estudien. No es eso lo que está pasando. ¿Y lo que está pasando qué es? Enseguida lo vemos. Estamos de vuelta, hoy con muchísimo invitado. Ahora vamos a hacer una pausa. Dentro de un instante viene Miguel Gol, el dibujante, para hablar de la novela gráfica sobre el origen del Reino de Asturias, de la Reconquista. Fantástica, pero esto lo vamos a ver después, porque antes hay un tema que me parece que es muy importante. Usted sabe que uno de los temas clave de este programa de los viernes particularmente es eso que se llama batalla cultural. En realidad es una guerra cultural, las batallas hay infinitas, ¿verdad? Bueno, y dentro de eso hay algo que hay que tener presente, que es que los Estados Unidos, el mundo progre de los Estados Unidos, ha sido la fábrica fundamental de ideas disolventes que han estructurado el poder globalista. Y de allí salen vueltas en maderas reivindicativas de la progredumbre y la rojez, y en realidad son el discurso narcotizante de las élites financieras transnacionales. Y esto es lo que nos está dominando hasta ahora.
Bueno, dentro de toda esa factoría hay un punto concreto donde el motor suena seguramente más que en otros lugares, que es la Universidad de Harvard. Y ahora hay un lío descomunal entre Donald Trump y la Universidad de Harvard. ¿Por qué Donald Trump ha identificado a Harvard como...? No estoy muy seguro de que sea por eso, pero también es verdad que Harvard se lo ha puesto en bandeja. Vamos a contar la historia muy por encima, el informe Gutiérrez de esta semana, vamos a recordarlo, y ahora empezamos a descorticar qué es de verdad lo que hay detrás de todo este follón. He went to Harvard when Harvard was good. It was a while ago. La orden ejecutiva de Trump para cortarle la financiación federal a Harvard ha sido tomada por los medios de comunicación como un ataque a la universidad como institución en general, nada más lejos de la realidad. Harvard lleva años siendo el mayor centro académico woke del mundo, algo en lo que ha colaborado la administración americana sin pausa, regando a la universidad con miles de millones. Por ejemplo, el año pasado recibió 688 millones por parte de varios entes federales. La gota que ha colmado el vaso para Trump ha sido el posicionamiento de Harvard en el conflicto entre Israel y Hamás. Acusa a la universidad de haber adoptado una postura proterrorista y antisemita. Por ello, Trump ha decidido cortar de un plumazo la financiación federal pública. Billions of dollars has been paid to Harvard. How ridiculous is that? Billions. And they have $52 billion as an endowment. They have $52 billion. Harvard's going to have to change its ways. Estamos hablando de que Harvard dejará de recibir cerca de 3.000 millones de dólares en los próximos años. Trump ya ha enviado una carta para que todas las agencias federales cancelen sus contratos y les invita a enviar ese dinero a otros centros educativos, ya que, a su parecer, Harvard se dedica a adoctrinar en el wokismo. Además, Trump prohibió a la universidad matricular a estudiantes extranjeros. Su administración sostiene que un tercio de los matriculados son extranjeros que quitan oportunidades académicas a los estadounidenses. Añade que se forma a estos extranjeros con dinero del contribuyente americano y que el centro se niega a revelar quiénes son estos alumnos. El gobierno recomienda a los estudiantes de fuera que busquen otros centros o corren el riesgo de perder su visa de estudiante en el país. Harvard responde con 2 demandas judiciales para que no se le retiren los fondos ni se le prohíba matricular a extranjeros. Esta última ha sido pausada por el momento por la justicia. Bueno, aquí hay gente que aquí todo el mundo ha sufrido a Harvard. Y usted también, aunque no lo sepa. Hay quien lo conoce más de cerca porque sigue más la actualidad norteamericana y está más metido. Hay quien lo ha sufrido particularmente porque forma parte del mundo universitario y por tanto recibe los palos que vienen de Harvard. Y luego estamos los francotiradores, fundamentalmente Fernando Pacillo, ¿no? Pero bueno, así que vamos a empezar por Carlos Esteban y luego nos vamos a Argentina. Y en líneas generales a la influencia de Harvard sobre toda la élite ideológica de Hispanoamérica, que es verdad. A ver, todo lo que se ha dicho en el vídeo es verdad. Es cierto que interviene pues, el tema del Israel y todos esos temas y de los extranjeros, pero lo básico aquí, lo que lo hace tan interesante este duelo, es que Trump es una derecha, ¿vale? Si queremos llamarlo así, ya sabemos que ya globalista, tal. Es una derecha o un soberanismo que sabe comportarse como la izquierda. Como la izquierda. Eso es decir, yo te voy a pagar a ti para que tú enseñes a odiarme, al mundo a odiarme. Pero no, amigos y enemigos. Tú eres mi enemigo y te voy a sacar. Ya está. Es decir, porque lo primero que hizo Harvard, contra las primeras amenazas, es nosotros somos una universidad privada, no tenemos nada que ver con el Estado y, por supuesto, la libertad de expresión. Fíjate tú, Harvard, hablando de libertad de expresión, que como invites a un Agullo, vamos, has perdido, ya no vuelves a tener una cátedra. Pero eso, lo que le responde, le dice eso a Harvard, no, nosotros nuestra independencia importantísima, tal, no sé qué, y claro, le trae y dice, me parece muy bien, ¿eres independiente? Pues vale, pues cobra tú, págate tu dinero, págate tu dinero. Es como el chaval que en su casa, pues no voy a... Ah, fenomenal, ¿quieres pensar eso? Vale, por tu cuenta. Por tu cuenta, yo no te lo voy a pagar. Exactamente igual. Y entonces, ¿qué es lo que significa este pulso? Que, por cierto, no está todavía en absoluto, que puede ganarlo Harvard todavía, que me extrañaría. Yo creo que el centro, lo que más nos debe interesar, sobre todo a ti y a mí, que hablamos muchísimo de este tema, es que por primera vez
la izquierda no está cayendo en esa tontería de nosotros no somos iguales, nosotros no hacemos eso, nosotros jugamos, luchamos según las reglas del Marqués de Queensbury y entonces nos pueden dar por todos los lados. Porque no, está empezando a actuar como actúa la izquierda. La izquierda a los enemigos ni agua, lo estamos viendo aquí en España con Sánchez. Es decir, al amigo, al que me va a apoyar, le coloco en un ministerio o en una empresa del Estado, le doy de todo un sueldazo estupendo, la protejo si le atacan los jueces, y al otro, al que me ataca, le acoso por todos los lados y le echo los perros de Hacienda, lo que sea. Y, por una vez, hay una derecha que está diciendo, vamos, si quieres jugar sucio, vamos a jugar sucios los dos. Marcelo. Yo creo que Harvard fue y es la expresión intelectual más orgánica en materia de universidad, no de centros de estudio o de think tank, de la oligarquía financiera internacional. Harvard no es que sea de izquierda o de derecha, es la expresión de eso. Pues oligarquía financiera internacional tiene dos brazos, yo me he cansado de repetirlo, en España no entienden nada de eso. Tiene un brazo izquierdo o de izquierda que es el huequismo, la ideología de género, y un brazo de derecha que es el libre comercio, el neoliberalismo. No hay que olvidarse que Harvard fue la que estructuró todo el neoliberalismo de Hispanoamérica, todos. Junto con Chicago, fueron las dos universidades que determinaron la política económica y la política de todo Hispanoamérica a partir de lo que se llamó la transición a la democracia. En Argentina a partir de Malvinas, a partir de la derrota de Malvinas. Entonces, Harvard no es de izquierda ni de derecha. Harvard es la expresión de su oligarquía financiera mundial que hizo hincapié durante el periodo de Bush y Clinton en desarmar materialmente a los pueblos, y por eso le quitaba sus obras sociales, por eso una apertura indiscriminada a la economía, que acá se vende como algo fantástico, por eso la preeminencia del capital financiero sobre el capital productivo, y convirtieron la economía en una economía casino y no productiva. Cuando eso ya estaba hecho, cuando ya habían destruido materialmente a los pueblos, ¿verdad?, había que destruirlo espiritualmente. Y la destrucción espiritual era la ideología de género. Es decir, Harvard es como un taxi, ¿está? Es decir, un taxi. Hay un taxista que lo maneja, ¿no es cierto? Es el rector, ¿no? Pero el combustible, ¿quién lo paga? Bueno, el combustible lo paga la oligarquía financiera mundial con sus distintas fundaciones, pero también se le hacían pagar al peor procontribuyente norteamericano, que ahí estaba la cosa más fabulosa de todas, porque todo el mundo, los gobiernos sucesivos, pagaban algo que al final también terminaba destruyendo a Estados Unidos. Entonces viene Peluquín, y Peluquín, que es un hombre que se ha hecho solo, que es empresario, dice, como nosotros vamos a pagar algo para que nos destruya, no les pago más. Que se los pague Soros, que se los pague Mongo, yo no. Y a mí me parece absolutamente razonable que el presidente de los Estados Unidos, que políticamente es la expresión, no de una izquierda o de una derecha, es la expresión del patriotismo norteamericano, con el cual yo no estoy de acuerdo en su política exterior, es otro problema, pero que es la expresión de ese patriotismo norteamericano, diga, bueno, muchachos, si ustedes tienen una universidad para destruir al pueblo norteamericano, inculcándole los antivalores, ¿está? Los antivalores, bueno, yo no lo financio más. Es simple, se resume a eso. Obviamente esa oligarquía financiera mundial, a través de Harvard, se va a defender como gato en una bolsa. Y lo van a acusar de todo. Claro, ¿cómo no lo van a acusar de todo? Es lógico, ¿no? Fernando, Pedro. Bueno, pues en Estados Unidos... Pedro Fernando. Bueno, tira, ¿no? Se ha aprovechado la ocasión. ¿Qué sentido del orden tiene, Sí. Fernando? Es un... Bueno, pues a ver, en Francia la gobierna una oligarquía que llaman los enarcas, formadas en la Escuela Nacional de Administración, una de las muchas aberraciones creadas por el general de Gaulle para hacer un nuevo país, igual que el periódico Le Monde. Luego se lo queda el enemigo, es lo que suele pasar. Bueno, en Estados Unidos pues manda una oligarquía que está formada en la Ivy League, de la que la más conocida pues es Harvard, pero también está Yale, Princeton, Pensilvania, creo que la UCLA en California. Curiosamente, Trump y Vance vienen de este tipo de universidades. Vance en concreto de Yale, después de haber estado en la Universidad Estatal de Ohio, y Trump estuvo en Pensilvania, fundada en el siglo XVIII por Benjamin Franklin.
tienen a su favor no solo lo que ha dicho Marcelo, sino que es que también en el país, en Estados Unidos, hay un odio feroz a esta oligarquía, como lo hay en Francia contra los enarcas, como lo puede haber en la India contra las clases superiores de las castas, que siguen siendo operativas, y la gente quiere que esto se desmonte. Porque es gente que entra en estos estudios, en estas universidades, que paga unas millonadas, más bien lo pagan sus padres, y luego, por el mero hecho de tener un título de Derecho o de la Escuela de Negocios de Harvard o de cualquiera de estas, pasa a ocupar unos puestos de gestión en el Deep State o en la empresa, que a su vez les lleva a hacerse más ricos y a reforzar ese espíritu de cuerpo, de banda, de privilegiados que tiene al país explotado a su servicio. Bueno, vamos a ver si Trump puede desmontar esto, porque eso sí sería un cambio tan gordo como el que está haciendo en política exterior, como el que hizo en Arabia Saudí, el dar una patada a los neocones y acusarles de constructores de naciones fallidos. No estoy de acuerdo con eso que has dicho de la Escuela Nacional de Administración, pero bueno, tampoco vamos a... En Francia, pero tampoco vamos a entrar en debate ahora sobre esto. Sí, porque me parece que es una visión un poco deformada, pero da igual, porque en todo caso a mí me interesa hablar de Harvard, no de la ENA, es decir que... AENA no, la ENA, Escuela Nacional de Administración. Bueno, por esas cosas que uno prefiere no explicar, esta mañana estaba viendo Antena 3 el programa de Susana Griso. Y, no vamos a preguntar. Sí, no preguntéis, ha dicho que prefiero no explicar, joder. Pero si es por Susana, en fin, no es culpa mía, en todo caso no ha sido culpa mía. Lo que hacen algunos mientras planchan. Y viendo este programa, estaban hablando de este tema. Siempre que se producen estas controversias, salen a la calle a preguntar a la gente. Claro, aquí no han salido a la calle, aquí eran Rubén Amón y Susana Griso los que se quejaban de la medida de Trump porque era inaceptable. Digo, coño, que vayan a la lonja del mercado de San Miguel a preguntar. No han ido. No, eran, repito, Susana Griso y Rubén Amón y otro personaje pinturero que había también por allí quejándose de las medidas de Trump. Ha sido más ilustrativo que 20 discursos. Es decir, realmente a quienes les importa esto es a Susana Griso, a Rubén Amón y a otros dos personajes, como digo, que había por ahí. Susana Griso, además, perdóname, me ha hecho mucha gracia, particularmente por una cuestión autobiográfica, porque se quejaba de que se pudiera cancelar a gente por sus ideas. Entonces a mí me estaba viviendo en las mientes una cosa de hace unos 6 añitos, precisamente con Susana Griso, ¿verdad? Y digo, claro, es que no es lo mismo, esto lo aprendíamos en el patio del colegio, cuando te estabas pegando y uno estaba arriba y otro estaba abajo. E indefectiblemente el que abogaba por la paz siempre era el que estaba abajo. ¿Verdad? Y ahora les toca a ellos. Está muy bien, y ahora les toca a ellos. Y esto sí que abona un poco lo que decía Carlos Esteban, me da la impresión. Aquí es el cambio, efectivamente. Y tiene mucho que ver con el cambio de ciclo que estamos viviendo, que vamos a ver, que nadie sabe dónde nos va a llevar, ¿eh? Porque aquí puede pasar absolutamente de todo, pero que estamos en plena transformación. Pero que hay un cambio ya no ideológico, sino de táctica, que es fundamental. Sí, y ¿sabes también por qué? Porque digamos que has dejado de reconocerle al otro la superioridad moral el PP de la sigue, que hasta sigue. Solo el PP, pero el PP no es No nos olvidemos que Harvard, hablando de cancelar, canceló a Beethoven. Harvard canceló a Beethoven. Lo acusa a Beethoven de supremacista blanco. También canceló a Homero por la Odisea. Un alumno lo echaron por defender que él tenía todo el derecho del mundo a explicar qué era la Odisea y dijeron, no, eso es supremacista blanco. Pero escúcheme, le dijo el tipo, si los esclavos en Grecia eran blancos, yo no estoy hablando en contra de... No, eso es esclavismo, servidumbre, supremacista blanco y fuera el alumno. Ellos están acostumbrados a cancelar. Si los cancelan a ellos, otra cosa, ¿no? Pues hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo y seguir haciéndolo. Como dice esa frase tan repetida de Trump de os vais a cansar de ganar y aun cuando ya estéis cansados y me digáis, por favor, señor Trump, ya estamos muy cansados de ganar, todavía seguiremos ganando. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Ay, por favor, el supremacismo aqueo. Joder. Díselo a los troyanos. Ahí estamos. Señores, hay que hacer la pausa para la publi. Dentro de un instante viene Miguel Gómez, dibujante, para hablar de algo de lo que me parece que hay que hablar. O sea, vamos a ver. Nosotros somos lo que estamos aquí hoy. Hablamos
la lengua que hablamos, tenemos la cara que tenemos, llevamos los nombres que llevamos, porque hace muchísimo tiempo una peña de asturianos se subió a un risco y les dijo a los moros: no pasáis. ¿Sí o no? Bueno, sí. Ahí empieza una historia. Esa historia es la que se cuenta en La gran aventura del Reino de Asturias, que ahora aparece en versión novela gráfica, o sea, cómic. ¿Y quién lo ha dibujado? Gol, que viene de inmediato. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua, gato de viernes, gato de húsares. Recordamos siempre a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el batallón de húsares de la Madrina Paz, cada vez con nuevas incorporaciones. Hemos tenido un jesuita de Ignacio Bracht y hoy, Tomás. ¿Y qué nos manda Tomás? Pues mire, nos ha mandado estas maravillas. Un guardia civil, Eso y es lo que siempre viene faltaba bien. aquí. Y esto me corregirá Fernando Paz, pero esta es la bandera de los Plantagenet. Sí, señor. Ahí estamos. Señor. Bueno, pues bien. hala, pues más para el... Y las lises de Francia. Le estaba yo contando que estábamos hoy aquí de fiesta porque venimos anunciando estos días atrás la aparición en novela gráfica de mi libro La gran aventura del Reino de Asturias. Hacía falta una pluma particularmente dotada para condensar todo lo que es la gigantesca epopeya desde Covadonga hasta que se llega al Duero. En 120 y tantas páginas son, Miguel. 120. 120 páginas. Ese es el volumen. Ahora iremos viendo algunas de las páginas cuyo diseño, cuyo trazo se debe al talento de Miguel Gómez, más conocido como Gol. Bueno, pues buenas noches y bienvenido por fin aquí a esta mesa, después de haber hablado tanto de ti, de haber visto tanto tus dibujos. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Hay que señalar, para quien no lo sepa, que tú llevas dibujando toda la vida. Pues sí, bueno, sí, dibujando toda la vida con mis hermanos, ya de un modo profesional, unos 30 años, sí, tranquilamente. Uno ya tiene una edad. 30 años. Y aquí, y además, el cómic histórico, particularmente. Sí, particularmente, en concreto, sí. No solo en el tema de los cómics, también tengo una compañía de teatro y he utilizado siempre la historia, como digo yo, como la arcilla para componer mis argumentos, ¿no? Entonces, tanto en el teatro es histórico como en el cómic principalmente. No solo he hecho cómics históricos, pero la mayoría sí, porque de alguna manera, de un modo natural, he venido a ello, ¿no? Yo me he criado en mi casa, mi padre tenía una biblioteca histórica buena y desde niño he leído historia. Y leía, yo siempre me recuerdo nacer a la conciencia con un Tintín en la mano y con un libro de historia también en la otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, de un modo natural, pues la vida me ha regalado esto. Lo de Tintín marca, ¿verdad? Sí, Tintín marca. En muchos sentidos. Yo soy tintinólogo. Tintín marca, sí, marca mucho. Totalmente, es verdad. Bueno, oye, cuando viste que te hizo el encargo a la editorial, ¿qué se te pasó por la cabeza? Pues me quedé estupefacto, porque yo los libros los tenía, los tres tuyos estos, de la Reconquista, el primero y los otros dos, y entonces me pilló por sorpresa. Recuerdo además que estaba en las termas de Orense, ahí descansando, y me sorprendió, aunque yo ya llevo en otra editorial, Cascaborra, bastantes, sobre todo biografías. También porque me ha gustado siempre mucho el género biográfico y también de un modo natural, sin pretenderlo, me he ido centrando ahí. Entonces, bueno, cuando me hablaron de que se trataba de adaptar tu libro, como lo había leído, me gustó, los tres, vamos, me gustó mucho, pues yo dije, pues encantado, sí que hay que hacer. Y Marcelo Bullo también. Cualquier día te encargan de adaptar uno de Marcelo. Pues de los de Marcelo también los tengo los tres, sí. Y si alguien me llama, pues yo encantado. A mí sería un honor que nuestro amigo lo haga, ¿no? De hecho, yo lo he pensado mucho, que creo que en el medio del cómic, por esa característica que tiene de divulgación, el tema de la leyenda negra y la defensa de la hispanidad, creo que pide, bueno, ya hay un documental muy bueno, excelente,
Pero bueno, claro, como yo me dedico a esto, a los cómics, lo llevo rondando, a ver si engaño a los de la esfera de los libros o algo así. Y podemos hacer algún cómic sobre la leyenda negra. Es algo que me interesaría, me gustaría mucho hacer, sí. Estaría francamente bien, la verdad. Hay que contar respecto a las ilustraciones que está usted viendo que el señor mayor con barbas es Alfonso III el Magno, porque la base de la historia son las crónicas, lógicamente, de Alfonso III, y luego hay un tipo con un parche y una barba que es Dulcidio, en principio, uno de los redactores de las crónicas que no consta alfonsinas, que no consta que tuviera parche ni barba, No ni consta, nada. no. Esto ya es cosa de Yo te lo consulté. La primera reunión que tuvimos, o sea, porque claro, es una estructura narrativa pues típica, ¿no? A la hora de contar Claro. Una historia larga, utilizar una conversación entre dos personajes, la prototípica es el abuelo al nieto, pero bueno, aquí tampoco. Entonces, claro, existía Dulcidio por ahí en medio, Alfonso III, me lo dijiste tú, ¿no? Que eres el último realmente, el que comienza con las crónicas, ¿a quién se lo cuenta? Y bueno, como tu parche te hace claramente reconocible, es más fácil de dibujar por eso. Estaba, Pues os pareció bien. La aparición de esta novela gráfica, como siempre que se trata de este tema, suscita una cierta corriente de opinión que es automática. Yo creo que son bots, pero bueno. Que la Reconquista nunca existió. Covadonga fue mentira. Pelayo fue un invento de un jerarca del régimen de Franco. Y así todo, ¿no? Sí, yo lo había oído y a raíz de sacar el libro este, de esto que lo pones en Facebook y en las redes, pues sí, un amigo, bueno, conocido, más que amigo. ¿Reconquista de qué? Y digo, bueno, esto ya, a mí me deja realmente anonadado, porque aunque tengo claro, es obvio que seguramente los reyes asturianos que contamos aquí no podían ni siquiera atreverse a soñar en reconquistar la península, pero creo que nadie podrá discutir que la cristiandad, o el catolicismo, la cristiandad reconquistó la península, ¿no? Esto a mí me parece absolutamente indiscutible. Pues esta es la cuestión. Sobre todo que es un nombre. Es decir, ¿la Reconquista de qué? Vamos a ver, ¿media de qué? La Edad Media. ¿De Vaya, qué? Las luces. ¿Por qué luces? ¿De qué luces especiales? La ilustración. ¿Por qué ilustración? Yo lo digo mucho en las conferencias sobre el tema del Renacimiento. O sea, Leonardo da Vinci se levanta por la mañana, abre la ventana, ¿qué renacentista me siento? No, o sea, pues, un nombre que se pone, después. Pero ¿por qué no se admite si al final, como dices tú, se reconquistó? De hecho. No, y además que tiene una voluntad de mantener un vínculo con el reino anterior. Eso es lo más importante. Claro. Esa es la continuidad histórica. Y entonces, ¿qué había en la monarquía visigótica cuando se pierde a comienzos del siglo VIII, más allá de los avatares de los enfrentamientos políticos entre las élites y demás? ¿Pero qué había? Pues desde 150 años antes, una voluntad decidida por parte de Leovigildo, que heredan sus descendientes, sobre todo Recaredo en primera instancia y tal, de crear una nación histórica. Es que eso es lo que les duele. Porque lo que han estado negando es que sea una nación, porque no era una nación política. Es decir, hombre, si el concepto de nación política no existe hasta la Revolución Francesa, hasta la americana, hasta la edad contemporánea, no pidas que podamos aplicarlo al siglo VI. Claro, nación política no, pero nación histórica sí, y que hay una voluntad de crear una nación con unas condiciones determinadas, que el propio Leovigildo impide, o sea, impulsa todo ese proceso por mucho, no vamos a contar ahora, evidentemente, y que los resistentes en el norte de España, de la península, para ser exactos, se sienten vinculados a esa tradición. Y esa es la clave. Claro que hay una reconquista. Y eso es lo más interesante desde mi punto de vista, porque además es una decisión completamente arbitraria, no es la palabra. Es un puro acto de voluntad. De voluntad. Es decir, realmente no hay continuidad. Sí, pero quiere decir que no hay una continuidad del linaje, no hay nada que te obligue. No, es decir, es una decisión política. Es decir, yo me siento continuador de esto. ¿Por qué? Porque fuera mi abuelo ni mi padre. Claro. Pero bueno, es el mismo caso de Carlomagno. Cuando León III restaura en él el Imperio Romano de Occidente. ¿De dónde venía Carlomagno? ¿De dónde venía su familia? No tenían vínculos con el Imperio Romano, que había dejado de existir pues, a finales del siglo V. Pero claro, el Papa le convierte a él en emperador. Y ya está. Y desde entonces existe el Sacro Imperio. Vos sabés que yo soy primero politólogo y después historiador. Yo saludo esta obra fantástica, llevarlo para que lo vean los niños, porque cuando ellos niegan la reconquista, todo lo que han dicho mis colegas, yo estoy de acuerdo, pero hay algo mucho más urgente, importante y existencial. Cuando ellos niegan la reconquista, lo hacen para ocultar, para negar, no sé si es la palabra ocultar, para negar que estamos delante de una nueva invasión. Esa es la verdad. Como estamos delante de una nueva invasión, ellos niegan que hubo una reconquista. Entonces, al antiguo invasor no se le puede llamar invasor.
al que camina por las calles de Granada, Sevilla y Málaga y le dice a su hijo una lengua que no es el español, estas calles, estas casas, esta ciudad fueron nuestras y volverán a ser nuestras, no se le puede llamar como hay que llamarle, invasor. Ellos niegan que haya una nueva invasión y para eso tienen que negar que hubo una reconquista, ¿no? Si no, si dicen que hubo una reconquista, hay un nuevo invasor, esta vez pacífica, por ahora. Pacífica por ahora. Hay en la obra de Bullo dos elementos, Miguel, que en esta historia del Reino de Asturias aparecen con bastante claridad. El concepto de fe fundante es obvio, y el de insubordinación fundante, claro, Sí. porque es Covadonga. O sea, y ahí, Claro. ¿cómo lo dibujaste? ¿Cómo te pusiste allí? Para mí, bueno, lo de la fe fundante es esencial, que bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que he oído, pero realmente se podrá cuestionar políticamente y tal, pero desde el primer momento, Pelayo, sea leyenda o no, bueno, viene en tu libro, le pone una cruz en la mano. Y Carlomagno apoya totalmente el descubrimiento del apóstol La toma de Santiago, del apóstol Santiago. Esté allí el apóstol Santiago, no esté. Hace falta un símbolo católico y cristiano para luchar contra una invasión de una religión diferente, ¿no? Esto no sé, a mí me parece obvio. Y respecto a lo que me has preguntado de cómo lo dibujé, bueno, hay una obra de un autor asturiano, Gaspar Meana, que la crónica de Leo de Gundo creo que es, no me acuerdo muy bien, no sé si lo conoces, no tuvo el hombre, es una obra ciclopia de 1000 y pico páginas, un cómic, una novela gráfica, y está muy bien documentado. Entonces, sobre todo en estas partes de Pelayo, por ejemplo, yo lo de la cueva de Covadonga no imaginaba que había unas construcciones que podía verlas allí, eso lo saqué de ahí, ¿no? De esta idea. Es interesante, o sea, uno de los grandes temas de polémica es si realmente la batalla fue en Covadonga o no. Sí, bueno, hay que decir una cosa, digamos que la tradición histórica coincide porque tanto fuentes musulmanas como fuentes cristianas coinciden en el hecho y en el nombre del personaje. Belay, dicen los moros. Aquellos asnos salvajes, dice la crónica de Divinidad, ¿no? Bueno, y a partir de ahí el resto es historia, y hablando de una época en la que las fuentes documentales son escasísimas. A mí lo que me parece de una petulancia sin límites es que ahora venga alguien y diga, no, esto no es verdad. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y, joder, ¿por qué? Porque ¿sabes? persiguen una ¿En nombre de qué? Una O sea, finalidad ideológica, como claro, ha apuntado, es una cosa como ha absurda. apuntado Marcelo. Es una finalidad ideológica, o sea, es poner otra vez la historia al servicio de la ideología. Es sencillamente eso, es eliminar la condición de invasores de aquellos que eran unos extraños entre nosotros. Esa es la realidad. Y que además ellos quisieron serlo. Quiero decir, los primeros que afirman que no hay una continuidad histórica es en Al-Ándalus. Son ellos los primeros que no se sienten ligados al pasado. Claro, por supuesto. Y los que sí se sienten ligados al pasado de esa península, en su condición cristiana, son los primeros reinos del norte. Y esa es la realidad histórica. Pero se trata de prefijar el objetivo. Y el objetivo es decirnos que hubo una España musulmana. Y eso es un oxímoron. Si es España, no es musulmana. España ocupada por el Islam, Claro, no es lo sí. mismo. Una pregunta a los historiadores, que yo soy el único que no es historiador aquí. ¿No os habéis dado cuenta de que si tú dices algo negativo contra España, dices algo tal, no sé qué, Te financian. no tienes que, no solo que te financian, eso es obvio, que no te piden que lo demuestres. Oye, eso que has dicho, demuéstramelo. No. En cambio, si dices algo positivo, no, pues tienes que sacar 1000 pruebas, tal, no sé. Sí, siempre. Es que lo otro, de verdad, yo las veces que he oído, pues no ha habido España hasta el no sé qué, todo eso lo he oído así como dices tú, porque me sale a mí el... ¿no? Totalmente. Sobre el tema de la insubordinación fundante, Marcelo Gullo, Covadonga es la insubordinación fundante por antonomasia. Es verdad que si tú niegas la existencia del hecho fundador, estás negando la existencia de la propia, de la propia histórica. insubordinación. Claro. Y yo lo he escrito, es decir, no importa si había 100 tipos, 1000, 10, ¿qué corno importa? ¿Qué corno importa que fuese 10 kilómetros más para acá, 10 para allá, un año antes, un año después o 10 años? Es decir, el hecho de que ahí hay un conjunto de hombres con una voluntad determinada, que es todo voluntad, porque dice, no van a pasar. De acá no pasan, pero es pura voluntad, porque desde el punto de vista racional, positivista, había que entregarse, porque era imposible resistir
una ola invasora, porque estos son invasores que vienen, se entiende, del desierto. Han conquistado Egipto, han conquistado Argelia, Túnez, todo que era cristiano, donde no quedó nada de lo cristiano. Es decir, había nacido en Túnez San Agustín, que venimos a hablar en un momento, ¿y qué quedó de eso? Nada. Y estos tipos se plantan y dicen, de acá no pasan. Y después otros locos dicen, no solo no pasan, sino que los vamos a echar de vuelta al mar, por donde vinieron, que crucen de vuelta el estrecho, y si tenemos fuerza vamos a llegar hasta Jerusalén. Claro que hay una reconquista, porque se trataba de reconquistar los territorios cristianos que habían sido robados por el Islam, porque el Islam nunca fue predicando, no convenció a los egipcios, que eran los coptos, los pueblos originarios de Egipto, ahora que le gusta hablar tanto de pueblo originario, eran los coptos, no los convenció a los coptos que se hiciesen musulmanes. Entró el califa Omar con la espada en la mano. Y lo mismo pasó en todo el norte de África, lo mismo pasó después en el Asia Menor, que es transformada en Turquía. Y bueno, cada que reconquista, al punto tal que Isabel, en realidad, su objetivo era llegar a Jerusalén, reconquistar los territorios cristianos perdidos a mano del imperialismo islámico. Lo de América apareció ahí de repente. Claro. ¿Y ahora qué hago con esto? Mencionas a Isabel, no se cuestiona también y se cubre de oprobio la figura de Isabel la Católica también, como habéis dicho aquí. La criticas y eso te lo financian, como has dicho hace un momento. O sea, un personaje esencial, ¿no?, en la construcción de la identidad de España y, sin embargo, se ataca sin miedo ninguno. Pero es interesante lo que subrayas. Te lo financian. Pero no te lo aplauden. Sí. Pero no te lo aplauden. Es una operación puramente de poder. Y es lo que es realmente enfermizo de la situación española actual, que yo creo que te está cediendo. Pero bueno, es que en realidad el poder, los órganos del poder, cultural, político, económico, son los principales agentes de la descomposición de la identidad nacional. Sin duda ninguna. Son todos nuestros gobernantes, como diría don Marcelo, son cipayos. Está claro. Estamos todos subordinados a un imperio, claro, pero no desde ahora. Eso también doña Elvira en ese libro lo explica perfectamente, cuando llegan los Borbones. Y bueno, y desde que murió Franco ya ha sido una tarea a saco y a machete de ir demoliendo todos los mitos fundadores de la identidad española. Y el primero de ellos es la Reconquista. Si es que da igual que fuese verdad o que no, hay que demolerlo. Y luego hay que demoler a Isabel la Católica, hay que demoler todo lo que puede haber de bueno y que se pueda reivindicar en la historia de España, hay que machacarlo. Aquello sobre lo que se puede levantar una identidad. Claro, eso es. Es el discurso que acompaña española a la función del poder. Porque el poder en España está utilizando el Estado para hacerle la guerra a la nación. Y la máxima identidad es la identidad religiosa. Claro. Sin fe fundante no hay nación. Y eso se une con lo que decía nuestro amigo Sarraute. Es decir, lo que querían en el fondo era erradicar la fe fundante de España. Claro. Era un odio, se entiende, a su fe fundante. Y eso explica todo. Lo podrán disfrazar de 1000 palabras, ¿está? Y lo podrán hacer de 1000 maneras. La última es con la ideología de género. Pero la ideología de género está hecha para eso, está financiada para eso. No es una cuestión científica ni que se le ocurrió a un par de idealistas, porque está comprobado, como está comprobado lo del aborto, que el primero que lo financió fue Rockefeller. Entonces, a mí me causa risa, ¿no? Yo siempre digo a los muchachos en las clases, miren, no importa que uno no sepa nada de nada, usted es fácil que se ubique siempre. Usted se tiene que preguntar qué quieren los buitres del mundo, qué quieren los tiburones del mundo, los grandes financistas del mundo. Y lo que ellos quieren no pueden ser buenos para los pueblos del mundo. Por lógica, ¿no? Si los buitres del mundo, los financistas como Rockefeller, son los que implementaron y pagaron por primera vez las campañas del aborto, ideología de género, eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Aunque yo no sepa nada, aunque no tenga fe en nada, eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. En toda esta historia que Miguel ha ilustrado, hay un... En realidad la ha recreado, ¿eh? Es muy difícil. Hay un momento particularmente épico que es el de los primeros colonos, que es el comienzo efectivo de la Reconquista. Es decir, la gente que coge el carro, el abuelo, el loro, bueno, el loro no, el loro difícil, y cruzan los montes y empiezan a llegar a tierras que están abandonadas, que un día fueron de alguien, donde ahora solo había vacío y peligro, y las toman para ellos. Es un mundo extraordinario, fascinante. ¿Y cómo te has colocado ahí en la... Pues aquí cada uno tenemos nuestra propia idea, pero claro, una cosa es que tú lo tengas en la cabeza cuando lo escribes y otra cosa es que tengas que dibujarlo para que el otro lo vea. El caso es que ese tema de los colonos, ya tenía yo otro cómic, Cruz Negra, con los personajes son caballeros de Alcántara,
Y ya había una historia de ficción ambientada precisamente en estos colonos que de alguna manera yo creo que Hollywood y toda esta mitomanía yankee nos robaron este tema también de la colonización, ¿no? Esa figura de gente que llega, coloniza, empieza a tener su ganado, su campo y tal, y de repente aparece una racia de estas, ¿cómo se llama? Las de verano. Las aceifas. Aceifas de verano musulmana, sí. Y lo arrasa todo, pero es que podía venir también la tropa cristiana y decir, oye, que necesitamos todo tu ganado y tal porque tiramos hacia el sur. Entonces es un tema que sí que me interesa siempre mucho y ahora pues por casualidades de la vida el siguiente cómic que estoy haciendo es sobre Brañosera. Hombre, claro. Que además me parece que la semana que viene... ¿Has leído la serie de ficción? El libro me lo estuve en Brañosera hace 2 semanas, me lo dieron y se lo acaba de terminar mi mujer. ¿Cuál? El que es Estonio, el protagonista. Ah, el Caballero Jabalí Blanco. Ese, el Jabalí Blanco. Brañosera. La semana que viene, Dios mediante, tendremos en El Gato al alcalde de Brañosera. Brañosera, Mediavilla. Que sí, Jesús lleva siendo el alcalde, yo que sé, desde... En fin, es el primer municipio de la historia de España. Año 824 se constituye formalmente y está el acta, ¿no? Con los colonos que han ido allí, montan el primer municipio, que pues es la Carta Pueblo de Brañosera. ¿Sí, utilizo Brañosera porque he tenido que ficcionar eso también. Bueno, es un cómic mucho más corto que este, claro. Entonces el conde Munio y la condesa Argilo, claro, les ofrece ir allí y ¿qué está diciendo? Que vamos a dejar la seguridad de las montañas de Cantabria para bajar allí a Valencia, que estamos expuestos a todo. Incluso yo no sabía, me he enterado ahí que existía esa servidumbre del servicio de vigilancia. La NUBDA. La NUBDA, exactamente. Que si bajabas allí a colonizar estabas obligado X tiempo a ir a... Pues el conde, por indicación del rey, les exime de esa NUBDA y les da toda una serie de privilegios para convencerles de que bajen allí, porque no era fácil, no, aquello era estar trabajando y estabas expuesto en un verano a perderlo todo, de un plumazo, ¿no? Entonces realmente el valor de aquellas mujeres y aquellos hombres, de aquellos colonas, eso no tiene, en fin, parangón en la historia de la humanidad. Como que utilizarían a muchos mozárabes, precisamente, que huían de Al-Ándalus, de la tolerancia del Al-Ándalus, y huían, sobre todo a partir de la constitución del califato en 929, a mediados del siglo X, huían a la zona cristiana y los utilizaban precisamente como gente de frontera, y también muchos judíos, por cierto, sí, que acabaron viviendo bastante mal en el Andalus. Eso, además de todo, como que crea una mentalidad social, hace que el español sea distinto. Es decir, cuando tú estás, es que esto me lo he ganado, no es que lo trabaje, como dice la tierra para el que lo trabaje, sino para el que la defiende con la espada. Es que tiene que ser con una la cosa... vida, con la vida. Libre y propietario. Eso es. Esa es la diferencia de España respecto al resto de Europa con el feudalismo. Y me atrevería a decir que... Bueno, del norte de España, porque a partir de la Sierra de Gredos ya la reconquista, como sabéis, la llevan ya las órdenes militares, que son territorios mucho más extensos. Ya cambia todo bastante, pero de Gredos al norte existe esa figura del campesino libre, bueno, tú lo cuentas en los libros perfectamente, que no tiene parangón que yo sepa en Europa, ¿no? Eso es una cosa que no eran siervos. Que tiene lo que conocemos por películas de por el pionero, claro. Bueno, sí, en realidad es con la diferencia de que ahí te enfrentabas a tribus primitivas y aquí te enfrentabas al califato de Córdoba. Que se dice pronto. Es sustancial. Y al Manzor. Y al rasero de Barcelona, Coimbra, y no dejó... Y además los hacía esclavos. Sí, los hacía esclavos porque Al-Ándalus se convirtió en un mercado. Los indios, si te pillaban, tampoco te daban... Sí, pero que no era lo mismo, Sitting Bull que Almanzor, ¿eh? Perdónenme, pero comparar al colono norteamericano con los españoles que hacen la reconquista me parece que no corresponde. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que no corresponde de forma absoluta. Comparar con tipos que pagaban por cuero cabelludo y cazaban gente y habían dicho que mejor indio era el indio muerto, no corresponde. No, analogía de los términos distintos. Manía por alabar a los Estados Unidos. Tú tienes una manía. Tú tienes una manía de la paciencia. Otra vez. Vamos, que debes soñar con ellos por los Estados Unidos, comparar España. A ver. Está muy bien esto. Que la gente lo escuche y se lo crea. Vamos a decir eso. Que no es decir, es igual esto ni dos espadas. Hay una analogía. Bueno, a ver, atento espectador, que la semana pasada nos escribiste un mensaje furibundo, porque al final del programa la bronca entre Marcelo y Carlos era tan gorda que no se entendía nada. Díselo a ellos. O sea, no me riñas a mí, porque yo aquí hago lo que puedo. Joder. A mí me parece que sirve de la analogía, me parece que no hay comparación.
No hay comparación, pero precisamente por el hecho de que no haya comparación me parece que es útil para que un joven, niño, adolescente o adulto español que no conoce nada de la historia real de esta reconquista, de la colonización, de la repoblación, ¿verdad?, se hagan una idea de hasta qué punto lo que pasó aquí fue absolutamente una epopeya. Todos hemos crecido con la colonización cultural norteamericana y, por tanto, con la idea esa del Far West, no sé qué, bueno, pues aquello era un paseo por el Parque del Retiro, ¿verdad?, comparado con lo que fue llegar a esos valles, de repente encontrarte en una tierra donde solo había patrullas de bereberes que te iban a coger como esclavo, que era una poca cosa, ¿verdad?, y sin embargo llegar allí con la familia, levantar una casa, levantar una iglesia, construirte tu mundo y ser señor, que en la época, claro, o sea, del resto de Europa eran siervos todos, ¿no? Bueno, menos No, y que los almorávides y los almohades mataban a todos los varones y se llevaban a las mujeres y a los niños como esclavos. Es decir, que pasaban a cuchillo a todos los varones. Evidentemente, los procesos no pueden asemejarse porque no se parecen, pero se establece una analogía, como ha hecho Carlos, digo, en función de llevar precisamente a la gente al ánimo de lo que podría ser. De decir, la esto idea es tuyo si tú lo defiendes. Claro, esa es la idea. Ahora, Cáster no es Don Pelayo. No, no lo es. Por supuesto que no, nadie es nadie. Nadie es nadie. Pues si no, los jóvenes se confunden. Se puede establecer Cáster no es Don Pelayo. una simple analogía de es igual en el sentido de que llegas a una tierra analogía que está de más. y Cáster no es Don simplemente si la Pelayo. defiendes es tuya. Y ya está. Esa es la idea. Bueno, unos eran buenísimos y los otros eran malísimos. Unos eran unos caballeros y la otra era una tontería que disparaban. Sí, me da igual. sí, uno era unos caballeros y el otro unos bribones. Sí, así es. Efectivamente así es. O sea, no nadie fue igual. al... Yo estoy de acuerdo con Marcelo. No eran valientes ninguno. Totalmente de acuerdo. No da igual. No, claro que no da igual. Dios mío, esa... Dios mío, ¿qué? Pues que, porque no me digas que todo un pueblo va a ser admirador, se entiende de eso, que no puede ser admirado. Todo el que fue al oeste eran no todo. Aplicaron la política de mejor indio y al indio muerto y lo decidieron después de una congregación religiosa. Y entonces y eso llegó a todo el mundo y todos le dijeron amén. No, bueno, no, por supuesto que no. Por supuesto que no, claro. Ni siquiera el indio era el problema. No. El problema es fue un sitio peligroso. Y eso me da la explicación es la aplicación anglosajona, que entonces dice, todos hicieron lo mismo en América. Todos hicimos lo mismo en América. España no hizo lo mismo en América que lo que hizo los anglosajones. No es así. Marcelo, estás haciendo un hombre de paja. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho entonces no lo dices, ¿para qué lo dices? Para justificar a los anglosajones. Porque hay una analogía evidente. Bueno, ¿qué analogía va a haber? Pues claro que sí. Era la misma que los nazis invadiendo Rusia. También estaban invadiendo, mirá qué bonito. Un minuto de programa. Mañana, Gol y yo firmamos a las 7 de la tarde. De 7 a 9. De 7 a 9 en Tercios Viejos, caseta 82 de la Feria del Libro. Mañana sábado. Pedro, estás. Pues mañana sábado a las 12:45 de la mañana en la caseta de Distriforma, los libros de Homo Legens, Eternamente Franco y los Césares del Imperio Americano, perdón Marcelo, y el domingo día 1 también en la caseta de Tercios Viejos, ya os habréis ido supongo, a las 5 de la tarde. Y aquí el domingo 8 de junio, esto ya será la siguiente firma. Marcelo Gullo, al fin de semana siguiente, ¿no es así? Ya me olvidé. Bueno, tenemos Estoy aquí un viernes y un domingo. Tenemos la cartela. Ahí está. Te has quitado las gafas como Feijóo. Qué cosa más bien. Ahí, Marcelo Gullo. Ahí estamos, ¿vale? Bien, más adelantado. Fernando Paz también. Domingo 15, 7 de la tarde, Tercios Viejos también. Carlos Esteban, no sé por qué, pero no firma. Sí, yo estoy tentado de llevar en la Odisea y que me firmara yo. ¿Y qué te claro? ¿Pa Homero yo? Pues Lazarillo. Señores, muchísimas gracias. Recordamos, Miguel, oye, muchísimas gracias. Ay, perdóname, por estar aquí. El acontecimiento, porque es un acontecimiento. Para que los españoles jóvenes la gran sepan de aventura quién del es Reino de Asturias, los jóvenes y los no tan jóvenes, porque aquí nos hemos criado muchos en el universo del cómic. No solo Fernando Paz y yo, y Miguel. De verdad, muchísimas gracias. Señores, se acabó el lunes más. Don Marcelo Gullo, don Fernando Paz, Carlos Esteban, Pedro Fernández Barbadillo. Miguel, gracias mil. Nosotros al fin de semana. Y el lunes, más rato, Barañosera. Creo que estaremos el martes. A ver usted.